estos granos no son aptos para celíacos, ¿vale? No son aptos para celíacos. Los trigos antiguos yo creo que los conocéis casi todos. Estaría la espelta. En Asturias hay una especie de espelta, un trigo antiguo que le llaman escanda, ¿vale? Es muy parecido a la espelta de estos trigos antiguos. O habréis oído del camut. En Italia utilizan mucho el farro. A ver, son variedades antiguas de trigo. ¿Qué tienen en común estas variedades? Tienen varias cosas en común. Sus rendimientos agrícolas son mucho más bajos, con lo cual son más caros, obviamente. Son trigos vestidos, es decir, cuando se recogen tienen una cascarilla que hay que quitar, con lo cual un harinero convencional muchas veces no tiene una maquinaria específica para quitar esa cascarilla, algunos sí que la tienen. Algunos harineros han mandado esos trigos para que les quite la cascarilla un tercero y luego los mueren. En fin, hay distintas peculiaridades. Y son trigos que consiguen la fuerza alveográfica a base de mucha proteína. Son trigos normalmente más proteicos. Yo no voy a entrar en las ventajas nutricionales que tienen o no tienen porque realmente no están muy claras, ¿vale? Se discute todavía, pero desde luego hay una cierta moda en estos trigos y hay un cierto mercado nicho, pero un mercado interesante que está dispuesto a pagar ese sobreprecio que tienen asociados este tipo de harina. En principio, los trigos antiguos, y yo diría que el tritordium, son harinas con las que se puede hacer pan. Tiene unas características particulares, hay que adaptar los procesos, pero se puede hacer pan, tal como lo conocemos. La cebada y el centeno, no. La cebada y el centeno no son aptos para celíacos, pero no tienen un gluten de calidad que nos permita hacer un pan. Quizá lo que más conocéis es el centeno. Sí que es verdad que hay pan 100% de centeno, muy típico en los países nórdicos, la zona de Finlandia, Checoslovaquia, Polonia, algunas repúblicas soviéticas, pero son panes muy particulares, son panes muy ácidos, hechos con una masa madre que se acidifica mucho, con unas texturas muy gomosas, bastante densos, es decir, no son lo que normalmente consumimos en España. Se pueden encontrar en alguna tienda, pero lo normal, cuando en España nos encontramos un pan de centeno, es un pan que tiene una cantidad, que ahora la ley también la ha fijado, mínima de harina de centeno. Lo que buscamos es darle cierta personalidad, darle un cierto color, darle un cierto sabor, pero la calidad panadera nos la da la harina de trigo, fundamentalmente, que es lo que juntamos con la harina de centeno. ¿Vale? La cebada está menos extendida, hay un movimiento en algunos países por recuperarla, porque es rica en betaglucanos, que es una fibra que es bastante interesante a nivel nutricional, pero normalmente la cebada tenía una mala imagen. La cebada ha sido como alimento de los cerdos y como mucho para cervezas, pero en alimentación humana era lo que había antes del trigo, que se sustituyó, y bueno, cuesta un poquito meterla, aunque ya te digo, hay algunos esfuerzos por intentar meter la harina de cebada poquito a poco. Después tenemos la avena. La avena es un cereal muy interesante, tiene mucho betaglucano y además la cebada también lo tiene, pero la avena ha sabido ganarse el nombre. Desde el principio de los tiempos la avena se le ha vendido muy bien y tiene la connotación de un producto sano, en principio, con lo cual el marketing ya lo tenemos hecho. Si ponemos avena ya tenemos una parte del marketing ganado. La avena tiene una cosa muy particular dentro de los cereales y es que en el endospermo, es decir, en lo que vamos a moler para hacer harina, tiene grasa. En el resto de los cereales lo tienen en el germen, no lo pueden tener en el salvado, pero en la harina blanca no se enrancia, no nos da problema. La avena sí. La avena, si hacemos una harina, como hacemos como cualquier otro cereal, se enranciaría muy rápidamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el caso de la avena? Le tenemos que dar un tratamiento térmico para inactivar las enzimas que contienen en ese endospermo. Entonces, normalmente se le da un tratamiento con vapor, con lo cual se ablanda un poquito el grano. Una vez ablandado, lo podemos pasar por unos rodillos y tenemos copos, que sabéis que es un material muy típico en panadería, en cereales de desayuno, etcétera, el copo de avena. Si luego ese copo lo molemos, podemos obtener una harina integral y si luego esa harina integral la cribamos un poquito y quitamos el salvado en partes, podemos obtener una harina blanca. Lo normal en la avena es trabajar con harinas integrales, porque ahí es donde tenemos más contenido en betaglucano y es lo que más se aprecia de estas harinas. Decir que al igual que el centeno, los panes de avena, digamos, no son panes 100% avena o no lo suelen ser. Luego os contaré una curiosidad en este sentido, pero en principio son panes que tienen una pequeña proporción de harina de avena y la calidad panadera la vamos a conseguir con la harina de trigo, con el gluten que tiene el trigo y con los aditivos que le podamos poner. Al final, luego veremos por qué se puede poner.
Bueno, aquí empezamos con los que claramente son sin gluten, siempre que no estén contaminados. Aquí tenemos harina de arroz, harina de maíz o harina de sorgo. En principio, yo de estas, la única que veo interesante es el maíz. El arroz es una harina muy plana, ni te proporciona un sabor muy particular, ni te proporciona aromas. Como calidad panadera te va a empeorar la calidad del pan, porque está reduciendo el nivel de gluten que tienes en la formulación, con lo cual, en principio, a no ser que sea para pan sin gluten, que ahí es otra historia, es una harina que te aporta poco. El maíz, a diferencia del arroz, sí que te está aportando un color muy típico. Ya sabéis que el maíz normalmente lo identificamos con ese amarillo o anaranjado y te aporta unos sabores muy típicos. Y además es muy típico de algunas zonas. Sabéis que el maíz es muy típico de la cultura gallega en España, pero es muy, muy típico de la cultura portuguesa, ¿vale? Los panes de broa portugueses pues suelen tener una cantidad apreciable de maíz, ¿vale? En el caso de la harina de maíz, lo mismo. Lo normal es poner una pequeña cantidad de harina de maíz, más o menos grande, depende de la zona o depende de lo que queramos hacer, pero dependemos mucho del resto de harinas que pongamos junto con el maíz. Los panes de broa suelen tener trigo, suelen tener centeno, suelen tener otras harinas que nos ayudan a darle estructura al pan y a que pueda subir un poquito. El sorgo está un poquito de moda ahora en algunos países en los que hay mucho porque es un cereal sin gluten, bueno, bastante neutro, pero en España no tenemos cultura de sorgo. Es complicado conseguir harinas de sorgo y si hay no es lo más económico y tampoco lo tenemos asociado a nada, con lo cual no tienen mayor interés, quitando uno que luego os diré, ¿vale? Con el maíz sí que os quiero decir una cosa, y es que estamos muy acostumbrados al maíz amarillo, pero hay variedades de maíz blanco y son muy abundantes en el mundo y son bastante interesantes, sobre todo si queréis hacer productos sin gluten, porque ese color se parece más al de la harina de trigo. Es incluso más parecido que lo que pueda ser la harina de arroz. Y a nivel de sabor no tiene unos sabores tan marcados como el maíz amarillo. Aquí en España prácticamente no había, pero ya las maiceras que hay en España se han puesto un poco las pilas y ya están ofreciendo harinas de maíz blanco, ¿vale? Puede ser interesante para algunas cosas. Bueno, simplemente comentaros que hay otros productos que son más minoritarios, que su cultivo en el mundo es mucho más reducido. El mijo, por ejemplo, es un cereal muy pequeñito, igual que el tef, es todavía más pequeño el tef, o el fonio, ¿vale? Y no lo he puesto aquí, pero también todo esto son cereales que cuando se muelen hay que hacer harinas integrales. En el mijo nos pasa un poquito lo del maíz, tiene mucho germen y se enrancia rápidamente, con lo cual normalmente hay que darle un tratamiento térmico para estabilizarlo. Y luego tenemos el trigo sarraceno, el amaranto, la quinoa, que son, ya sabéis que se les suele llamar pseudo cereales, porque no son cereales realmente. De hecho, el trigo sarraceno, aunque se llame trigo, no tiene gluten, pero tienen una composición parecida a la del trigo, una morfología parecida a la de los cereales, etc. En principio, son cereales caros, son harinas caras, bastante más caras que las de trigo. Son harinas que ahora están cogiendo una cierta fama por todo el tema nutricional. Son harinas adecuadas para hacer productos sin gluten. Ahora haremos una parte y lo veremos. Y son harinas que nutricionalmente, ya te digo, tienen cierta fama. Pero son harinas que tienen sabores muy marcados. Cuando las ponemos en un producto suele notarse ese sabor y no es el sabor que le suele gustar a la gente. Con lo cual, al final, lo que se suele hacer muchas veces en panadería es aprovechar el marketing que tiene ese nombre, pero la cantidad que se pone es muy pequeña. Si ponemos, por muy bueno que sea nutricionalmente, que tampoco es la octava maravilla, si ponemos un 2%, no estamos haciendo nada, ¿vale? Entonces, por lo menos tenemos que ser conscientes de que para conseguir las ventajas nutricionales que tienen estos granos, hay que ponerlo en cantidades muy importantes y si subimos la cantidad, va a ser más complicado hacer el pan, porque estamos minimizando la cantidad de gluten y el sabor que le va a proporcionar son sabores fuertes que no a todo el mundo les van a encajar, ¿vale? Dicho esto, simplemente que sepáis que podemos utilizar harinas de leguminosas o harinas de frutos secos o harinas de otras cosas. Las leguminosas están un poquito de moda ahora, pero hay que tener mucho cuidado porque las harinas de leguminosas saben a leguminosa cruda. Son sabores fuertes y son sabores desagradables. Y además tener en cuenta que un pan es un producto muy plano. Cualquier sabor fuerte que le pongamos se va a notar mucho. Una harina de leguminosas en una galleta, por ejemplo, es más fácil de enmascarar esos sabores con las grasas, con los azúcares.
con aromas que tienen las galletas, es más fácil que no notemos esos sabores, pero en el pan enseguida sale mucho. Las harinas de leguminosas ahora mismo donde mejor están funcionando es en snacks. En snack llevan un tratamiento térmico muy fuerte, es un producto bastante salado, son combinadas normalmente con otros cereales y ahí esos sabores, ese tratamiento fuerte que tienen los minimiza bastante y luego además sabéis que los snacks van muy saborizados, con sabores naturales o artificiales, pero tienen una carga de sabor muy importante. Sabores a queso, sabores a especias, sabores a muchas cosas. En el caso de los frutos secos son muy grasos y si los molemos harina no podemos hacer del todo, se formaría una pasta. Y aparte son harinas muy caras. En frutos secos normalmente lo que se hace es granillo. Organolépticamente son muy interesantes porque son sabores que gustan a la gente y se ponen en pequeña cantidad y ya conseguimos un poquito ese efecto. Es muy interesante, sobre todo en pastelería. Como fruto seco un poco particular, y ya que estamos aquí en la zona entre Galicia, Castilla, León y Portugal, la castaña. La castaña dentro de los frutos secos es muy diferente a los demás. Es un fruto seco almidonoso, con lo cual ahí sí que podemos obtener una harina y es un fruto seco que tiene un sabor muy particular y muy marcado, que para ciertos productos étnicos, locales, para darle una personalidad al producto, puede ser interesante. Dicho esto, que hemos ido un poquito rápido porque tenemos que hablar de unos cuantos temas hoy, me voy a parar un poquito en el caso de que queramos hacer un producto sin gluten. Yo sé que la mayoría, bueno, antes digo que normalmente, como os he dicho, se ponen en pequeñas proporciones, a excepción de los productos para celíacos, que lo tenemos que hacer 100% con harinas sin gluten. Y lo que hacemos es que, como van a debilitar el gluten, necesitamos harinas de partida más fuertes, ¿vale? Con más fuerza biográfica. Y necesitamos aditivos, si vamos a hacer un proceso rápido, que nos refuercen esa red de gluten, porque la vamos a debilitar con estas harinas. Entonces, bueno, es un tema muchas veces de marketing, se ponen normalmente en pequeñas proporciones y ha habido una guerra. Primero eran 5 cereales, luego eran 7, luego ya se acabaron los cereales, ahora en 14 ya no son cereales, son granos, son semillas. Wow, al final se nos han acabado y nos los tenemos que inventar. Entonces, bueno, es que seáis conscientes de que cuando se hacen esos tipos de panes, las cantidades de harina de cada uno de estos productos son mínimas normalmente. Con lo cual, ya digo, yo creo que es más un marketing que otra cosa, aunque algunas veces organolépticamente puede ser interesante. Vale, en principio los motivos de poner estas harinas suelen ser nutricionales, o por lo menos la creencia de que el público que piensa que son mejores nutricionalmente. En algunos países se hace por un tema económico, porque el trigo es caro y ellos tienen una producción. Por ejemplo, aquí vino una persona brasileña que estaba muy interesada en poner arroz. Yo no lo entendía, porque aquí la harina de arroz es mucho más cara, pero en Brasil había mucho arroz y era un subproducto y querían intentar abaratar, porque el precio del trigo era lo caro. ¿Vale? Y luego es un tema de tradición, como pasa en Galicia con el maíz o en partes de Portugal, también por tener más variedad de productos en una panadería o en un negocio, y luego por temas étnicos que te dan un sabor muy particular, que te recuerda a ciertas culturas y tal, y bueno, y luego un tema de moda, obviamente. Bueno, vamos al tema de los productos sin gluten. Solo voy a hablar de las harinas, ¿vale? Pensar que la harina de trigo lo que tiene mayoritariamente es almidón, con lo cual la base de un pan sin gluten o de un bizcocho sin gluten o de una galleta sin gluten tiene que ser el almidón, digamos, o una harina que tenga almidón. Luego le podemos poner proteína por temas nutricionales, no por temas funcionales, le podemos poner sustitutos de gluten, le podemos poner otras cosas, pero la base la tenemos que tener con almidón. Vale. Nosotros hicimos un estudio a nivel mundial hace unos años y lo que vimos es que en el mundo el ingrediente fundamental de estos productos es el almidón de maíz. Esos 2 porcentajes que veis ahí quiere decir que un 62% de todos los panes sin gluten del mundo tenían almidón de maíz y en un 46% de ellos el almidón de maíz era el primer ingrediente en importancia. ¿Vale? Hay que decir que el almidón de maíz tiene una ventaja y es que es un producto muy regular, a diferencia de las harinas que vamos a ver ahora, pero es un producto nutricionalmente lo más plano que hay, o sea, solo es almidón, no tiene nada interesante, y organolépticamente no da los panes de mejor calidad, ni mucho menos. Nos ayuda mucho a dar volumen, eso sí, pero los panes que salen con almidón son muy secos, con lo cual, al final, ¿qué tenemos que hacer? Podemos poner un poco de almidón, si queremos, para ayudarnos a ese volumen, pero tenemos que mezclarlo con alguna otra cosa. Segundo ingrediente en importancia es la harina de arroz. Un 30% de los panes en el mundo llevan harina de arroz.
de distintas maneras y un 7% lo llevan como ingrediente principal. La harina de arroz baja un poquito el volumen que nos da el almidón de maíz, pero nos mejora un poquito la textura, ¿vale? No es una textura tan seca como la que se obtiene con almidón de maíz. Tenemos un tercer ingrediente que es el almidón o la harina de los tubérculos. En Europa somos muy de patata por tradición, en Brasil, por ejemplo, o en otros países son muy de tapioca, ¿vale? Esos productos lo que nos dan es una cierta jugosidad, nos dan una palatabilidad de la miga. Una miga más masticable, un poquito más cohesiva que lo que obtenemos con otros productos. Con lo cual, al final, puede ser muy interesante buscar mezclas de estos tres productos. Normalmente los productos sin gluten, si buscamos calidad, tenemos que mezclar. No hay nada que sea perfecto. Cada cosa, cada almidón, cada harina nos proporciona algo. Tenemos que buscar esa mezcla. Si conseguimos una buena mezcla de estos tres productos, podemos acercarnos a una buena textura, un buen volumen y tal, pero es muy probable que notemos algún aroma un poquito extraño. Bueno, pues para eso tenemos estas soluciones. El teff, el amaranto, la quinoa, el mijo, el trigo sarraceno, incluso la harina de castaña. Me gusta particularmente la harina de castaña. En pequeñas proporciones maquillan un poquito esos aromas raros y los aromas típicos de estos productos, los sabores típicos tampoco se notan demasiado, con lo cual se genera ahí un contraste que equilibra bastante bien. Si subimos más el trigo sarraceno, mijo, amaranto, quinoa o teff, vamos a tener un producto nutricionalmente mejor, porque además estas harinas suelen ser integrales, pero a costa de empeorar organolépticamente el producto y hay que tenerlo en cuenta. Y aquí quería hacer un inciso, porque tenemos dos productos, uno es el almidón de trigo y otro es la harina de avena, que tradicionalmente se ha dicho que el celíaco no los podía tomar. La realidad es que hoy en día se ha comprobado que los celíacos pueden tomar estos dos productos. Cuando se elabora almidón de trigo, el sistema es de tal calidad, digamos, que separa completamente las proteínas. No hay restos de proteína o de gluten en ese almidón. Y además se vende almidón de trigo libre de gluten, para lo cual se ha medido y se ha comprobado que efectivamente no hay ningún resto de ese gluten y por tanto es apto para un celíaco. El almidón de trigo se comporta de una manera muy parecida a la del maíz, pero de sabor es un poquito más parecido al pan, no obstante es de trigo. En el caso de la harina de avena, siempre se ha dicho, nunca ha estado claro. Hay gente que decía que tenía gluten y hay gente que decía que es que siempre está contaminada. Bueno, pues parece que eso es lo que prima, ¿vale? La harina de avena ha tenido contaminación cruzada. Hoy en día se sabe que la harina de avena, bien separada la avena, bien controlada en toda la cadena y asegurando que no tengamos contaminación, es apta para los celíacos. De hecho, en Finlandia hay una empresa que se llama Provena que solo hace productos sin gluten y solo lo hace con harina de avena. Y en Finlandia no se ha muerto nadie todavía. Eso se ha ampliado a todo el mundo y ha llegado a España. Son harinas muy interesantes porque organolépticamente son muy buenas, ¿vale? Comparada con lo normal en sin gluten. Pero el mercado español todavía, los celíacos todavía recuerdan que ese producto no era apto y son un poco reticentes todavía a comprar ese tipo de productos, ¿vale? Hay algún producto en el mercado que se hacía con almidón de trigo, muy conocido, no voy a decir el nombre, ni el tipo de producto. Es un producto muy conocido, sin gluten, que lo sacaron al mercado y tuvo mucho éxito. Entonces la gente, cuando se dio cuenta que tenía almidón de trigo, ya había tomado mucho de ese producto y no le había pasado nada a nadie. Entonces lo asumió bastante bien. Pero bueno, todavía la gente, todo lo que ponga trigo es un poco reticente. Por ejemplo, en los productos sin gluten, si queremos poner fibra, hay fibras de trigo. Normalmente los fabricantes de productos sin gluten prefieren que sea de bambú, que es muy parecida, prácticamente igual, pero no tiene el nombre de trigo. La fibra de trigo tiene el mismo gluten que la de bambú, 0. Pero bueno, hay un tema cultural que también es importante tenerlo en cuenta. Y antes de pasar al resto de ingredientes, voy a comentar muy rápidamente estas tres harinas, que son tres harinas especiales que no sé si las conocéis, pero yo creo que merecen la pena por lo menos que sepáis que existen. Una son las harinas extrusionadas. Son unas harinas que son tratadas térmicamente. En la extrusión hay un tratamiento térmico. Ese tratamiento térmico lo que nos está haciendo es, nos estropea el gluten, con lo cual no es una harina para hacer pan, pero no se inactiva las enzimas, con lo cual es una harina que a nivel de poder espesante es bastante mejor, ¿vale? Si lo queremos hacer una crema y tal, puede ser interesante.
Pero si en ese proceso de extrusión ponemos agua y calentamos, lo que conseguimos es gelificar el almidón que hay en la harina. ¿Con eso qué conseguimos? Con eso conseguimos unas harinas que espesan en frío. Acordaros que ayer os dije que el almidón, cuando lo calentábamos con agua, como cuando hacíamos una bechamel, llegó un momento en que eso espesaba mucho. Bueno, pues estas harinas son capaces de espesar en frío. Si alguien conoce las cremas pasteleras en polvo para hacer en frío, tienen algo parecido. Lo que tienen es un almidón pregelatinizado. Aquí estamos hablando de harinas pregelatinizadas. Con este tratamiento de extrusión en harinas como las leguminosas, otras harinas, también podemos matar un poquito los sabores fuertes que tienen. Entonces, simplemente que sepáis que son harinas interesantes cuando hablamos de espesar, cuando hablamos de hacer una salsa, una crema. Son harinas que se utilizan, por ejemplo, para hacer rebozados, porque pueden ser un poquito más pegajosas y se adhieren mejor al producto al que queremos rebozar. Tenemos un rebozado un poquito más grueso. Y bueno, ya que estamos en Castilla, aquí tenemos una empresa que es líder de este tipo de harinas. Es una empresa que hay en Zamora, que se llama Molendum, con la que nosotros hemos trabajado bastante. Y ya te digo, son harinas interesantes, pero no para hacer pan. En pan se pueden utilizar en pequeñas cantidades para incrementar la absorción de agua. Al final, estas harinas funcionan como un hidrocoloide, y de los hidrocoloides hablaremos mañana y ampliaremos un poquito más de información. Las siguientes harinas son las harinas germinadas o las maltas. No está muy clara la diferencia entre lo que es una harina germinada y una malta. En principio son harinas que están cogiendo mucho auge, están cogiendo mucha moda, porque la germinación tiene efectos beneficiosos para la salud, muy claros. Cuando germinamos, lo que se hacen es que se activan unas enzimas que rompen los componentes de la harina. Las proteínas las rompen y las hacen más digestibles. El almidón lo rompen y también lo hacen más digestibles. Los minerales que tienen, que están, digamos que secuestrados en forma de un producto que se llama fitato, se libera, entonces son más biodisponibles los minerales. Generamos más vitaminas, generamos polifenoles, componentes bioactivos, sustancias antioxidantes, es decir, tenemos una harina más sana. Pero también hay que decir que es una harina peor para hacer pan, porque si rompemos el gluten y rompemos el almidón, eso lo necesitamos para hacer pan. Al final, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo un poco lo que os decía antes con las harinas. Podemos un poquito de harina germinada para tener el marketing y poder poner en grande en el paquete que lleva harina germinada, por el tema ese de la moda o del marketing, pero realmente si hemos germinado poco tenemos pocos beneficios nutricionales. También es verdad que estas harinas se pueden poner en pequeñas proporciones, no por el reclamo nutricional, sino porque nos proporcionan amilasas. Y las amilasas, ayer dijimos que muchas eran malas, pero en pequeñas proporciones eran necesarias y mañana hablaremos de ellas. Con lo cual puede ser un sustituto natural de una enzima, que no, la verdad es que no se declara en el etiquetado, pero bueno, es un agente externo. ¿Vale? Entonces, simplemente que sepáis que cada vez se conoce más, cada vez tenemos más variedad. Aquí en Zamora hay otra empresa que ha empezado a producirlas últimamente y bueno, está teniendo bastante éxito. Pues bueno, es una alternativa. Y por último, las harinas micronizadas, que esas va a ser más difícil que las encontréis porque aquí en España no les está produciendo nadie. A ver, harina micronizada sí, harina micronizada es coger la harina y molerla más, para hacerla más fina. Ya dijimos el otro día que para algún bizcocho puede ser interesante. Pero si conseguimos hacer la harina muy, muy, muy fina y conseguimos separar un cierto tamaño de partícula, en el caso del trigo sería entre 15 y 35 micras, por debajo de 15 micras y por encima de 15, lo que tenemos es una fracción con mucha proteína, que es la fracción por debajo de 15 micras, aproximadamente el doble de proteínas que tendría una harina normal. Si una harina normal tiene, no sé, 11, 12, pues esta te podría tener un 24. Y tenemos una fracción superior que tiene la mitad de las proteínas. La fracción superior sirve para otras cosas, pero la fracción fina es un mejorante fantástico. Ahí se concentra el gluten. Con lo cual, en vez de usar un aditivo, en vez de usar una harina de mucha fuerza, podemos usar esta fracción. Ya digo, es un mejorante. Hay unas empresas en Francia, no las venden como tal normalmente, lo que hacen es aprovechar ellas, las mezclan con sus harinas para conseguir harinas especiales. Son harinas que van muy bien para bollería, para panes, pan de molde, por ejemplo, los puede agradecer, un brioche, este tipo de productos que necesitan harinas de mucha fuerza pueden ser interesantes. Vale, hemos ido un poquito rápido porque no tenemos mucho tiempo, pero vamos, ya más o menos hablamos
Os he hablado un poquito de todas las harinas que os podéis encontrar, o de la mayoría de ellas. A continuación vamos a hablar de otros ingredientes que no se les suele dar mucha importancia, pero hay que tenerlos en cuenta. Vamos a hablar del agua y vamos a hablar de la sal. Sabéis que el agua y el pan, ya le hemos dicho muchas veces, es harina, levadura, agua y sal. Bueno, ¿qué pasa con el agua y qué pasa con la sal? En cuanto al agua, tenemos que hablar de cantidad y de calidad del agua. Y vamos a empezar a hablar hablando de calidad. Yo últimamente me estoy asustando mucho porque la gente la veo muy preocupada con el tema del agua. Ayer salió la pregunta del cloro, hoy me han hecho otra pregunta relacionada con la calidad del agua. Me han llamado para hacer un artículo porque están muy preocupados. Vamos a ver, yo quiero tranquilizar un poco a la gente. La calidad del agua influye, bueno, de una manera más o menos importante, pero normalmente el agua que tenemos en nuestras ciudades es bastante regular. Es decir, en unas ciudades tenemos un agua más dura y en otras tenemos un agua más blanda, pero no me cambia de un día a otro de una manera salvaje, ¿vale? Muchas veces las pruebas que se han hecho para ver cómo influye el agua, lo que han hecho es coger un componente y ponérselo en mucha cantidad. Normalmente en el agua no tenemos los componentes en tan elevadas cantidades. Entonces, simplemente voy a dar 2 o 3 apuntes y voy a decir dónde lo podemos notar o no notar. Primero, el agua tiene un pH, ¿vale? Nos puede variar, de un sitio a otro nos puede variar el pH. Ni es un pH muy ácido, ni es muy básico, es ligeramente ácido. Bueno, normalmente no afecta tanto a la masa. La masa tiene una capacidad tampón que se llama, que es de amortiguar los cambios de pH. Pero bueno, si el agua tiene un pH muy exagerado, nos puede modificar el pH de la masa. Tenemos que tener en cuenta que el pH óptimo de las levaduras es ligeramente ácido. La levadura actúa muy bien a un pH 6 y normalmente las aguas no nos dan una variedad de pH que nos dé problemas, normalmente, ¿vale? Si nos vamos a un pH muy exagerado, sí, pero yo creo que lo notaríamos. Un agua con un pH muy ácido lo notaríamos. El agua ya sabéis que tiene que ser en principio incolora, insabora, inodora y todas esas cosas, ¿vale? Repito, influye. Si lo cambiamos mucho, no suele ser problemático, ¿vale? Que lo pueda ser en algún caso, no digo que no, pero no suele ser problemático. Nos va a influir en la fermentación porque nos puede afectar a las levaduras. Otro punto importante es la dureza del agua, ¿vale? Es uno de los parámetros que más se mide en el agua y sabéis que la dureza está relacionada con el contenido de carbonato cálcico y algunas sales cálcicas, ¿vale? Lo primero por lo que es importante la dureza, igual me decís que es una tontería, pero es por lo mismo que puede ser importante en una lavadora. Ya veis, todos habéis visto los anuncios de la lavadora y saben las tuberías llenas de cal. Bueno, pues esa misma cal nos puede obturar unas conducciones en el horno, las conducciones que llevan el vapor, o sea, nos pueden dar problemas en la maquinaria o en nuestras conducciones, ¿vale? Si la tenemos muy dura. Pero aparte es verdad que un agua muy dura va a generar masas más tenaces y un agua más blanda va a generar masas con un poquito menos de consistencia, ¿vale? Es verdad, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues yo estoy en Palencia, el que sea de Palencia ya sabe el agua que tiene, y el que sea de Gerona sabe el agua que tiene, y el que sea de Málaga sabe el agua que tiene. Nos hemos acostumbrado a trabajar con ese agua y no nos cambia. ¿Qué va a pasar? Pues que si un panadero está trabajando en Palencia y que aquí tenemos un tipo de agua y de repente monta una panadería en otro sitio, pues al principio los panes le van a salir un poquito, las masas le van a salir un poquito distintas. Eso es fácil ajustarlo. Y una vez lo tienes ajustado, tiras para adelante. Repito, no suele ser muy problemático porque suelen ser bastante regulares las aguas en ese sentido. Pero bueno, porque tengáis el dato, aguas más duras, masas un poquito más consistentes, aguas más blandas, masas un poquito menos consistentes. Simplemente ajustando la cantidad de agua suele ser suficiente. O cuando tenemos una agua muy blanda, podemos trabajar con harina un poquito más de fuerza, ¿vale? En algunos casos, y yo siempre pongo el ejemplo de las cervezas, esto puede ser dramático. El agua afecta mucho a la calidad de la cerveza. Y una empresa, por ejemplo, como San Miguel, tiene una planta en Burgos, una planta en Málaga y una planta en Lérida. Bueno, pues si no hiciéramos nada, la San Miguel que se produce en cada planta de estas sería distinta. Y el señor que le gusta la cerveza San Miguel y que es de Burgos, cuando se va de turismo a Málaga y pide una en Málaga, quiere que sea la misma. Si no, va a tener un problema la empresa. Eso en panificación no suele pasar. Las diferencias que hay entre una panificadora... Primero, el cliente no es
tan exigente en cuanto a la regularidad del producto de una gran panificadora. Y segundo, una panificadora que pueda tener plantas en distintos sitios le influye mucho más la maquinaria que tiene en esos sitios, las condiciones climáticas, las harinas que nunca son igual, etcétera, que lo que le puede influir el agua. Con lo cual, en una cervecera van a regularizar las sales minerales que tiene ese agua para que sean siempre iguales. En panificación no suele ser tan importante, pero repito, alguna influencia tiene. Bueno, esto no lo debería decir, pero el agua tiene que ser potable. ¿Por qué? Porque lo dice la ley y punto. No le vamos a dar más vueltas. Si no es potable, no podemos hacer pan con ella. Y luego el origen, que lo vais a ver en muchos libros, que si es de los lagos, que si es de un pantano, que si es de no sé qué, en principio nos da igual, ¿vale? Cara a la calidad del pan nos da igual. Otra cosa es que algún agua venga de algún manantial especial y lo queráis vender como marketing, pero más allá de eso no tiene ninguna importancia de dónde venga el agua para la calidad que puede tener a la hora de hacer el pan. No nos va a influir mucho, ¿vale? No está aquí puesto, pero lo que sí que puede influir más en el agua a nivel negativo es algunas veces puede tener un cierto color y algún aroma raro. Yo hace mucho tiempo que no lo encuentro, pero antiguamente algunas veces sí que había problemas en las depuradoras, se traslada bastante al pan. Entonces esas aguas sí que se deben evitar, pero lo vais a ver enseguida, porque nada más sale del grifo, huele, se ve el color, etc. Yo creo que hoy hemos mejorado bastante y estos problemas no los solemos tener. Aparte de la calidad del agua, veréis libros que te dicen que si tiene mucho molibdeno o lo del cloro del otro día y tal, son ejemplos muy sacados de contexto, muy exagerados. Normalmente en lo que es normal del agua no nos suele dar problema. Yo si tenéis algún problema lo sacaría más otras cosas antes que al agua, en principio. Lo que es muy importante en el agua es la cantidad, ¿vale? Y sabéis que un pan lo podemos hacer con un abanico de cantidades de agua muy amplio y eso me afecta mucho, no solo al pan final, sino también al proceso. Aquí he puesto un pan que tiene una hidratación intermedia, una barra, se puede tener 55, 60, 65, por ahí, cantidad de agua. Si subimos, tenemos el caso, por ejemplo, de la chapata. ¿Qué pasa cuando le ponemos mucha agua a un pan? Pues que tenemos masas que son muy poco consistentes. Nos va a costar más trabajarlas, son masas muy pegajosas. Sabéis que son masas que las tenemos que enharinar permanentemente para poder trabajarlas. Son harinas, o sea, necesitamos harinas más fuertes porque el agua me va a ablandar la masa, con lo cual tenemos que subir un poquito la W de las harinas que usamos para estas elaboraciones. Tenemos que usar aditivos que me refuercen un poquito la masa y, sobre todo, la clave de estas masas es que necesitan reposos en bloque muy largos, porque con esos reposos conseguimos darle un poquito de fuerza, un poquito de consistencia, un poquito de cohesividad a las masas y poder trabajarlas posteriormente. Con lo cual es el principal cambio que tenemos en el proceso. Los productos finales, cuando tenemos una masa muy líquida o lo que los rodea, las burbujas, no tiene consistencia, sabéis que son burbujas mucho más grandes, ¿vale? Tenemos un alveolado mucho más grande en todo este tipo de panes. Es un alveolado que se aprecia, ¿vale? Que el consumidor aprecia ese alveolado. Y son productos normalmente más crujientes. La tendencia últimamente en la mayor parte de España va por ahí. A la gente, las chapatas sabéis que es un producto italiano, que lo trajo una empresa belga y que ha triunfado. Es de los panes que se han probado y que más han tenido y que más se han instalado en nuestra cultura. Tener en cuenta también que el amasado tiene que ser un poquito más largo, porque al ser una masa muy líquida, las palas amasadoras tienen menos fricción y comunican menos trabajo mecánico, con lo cual le damos más tiempo. Sabéis que en la panadería artesana hay un truco histórico que es no poner todo el agua, poner una cantidad de agua más o menos lo que sería un pan normal, una masa normal. Hay más fricción, se desarrolla el gluten y una vez está desarrollado añadimos el agua como poquito a poquito para no romper un poco esa estructura. Eso en la panadería industrial no se puede hacer, no podemos estar ahí con esos cuidados, va todo más medido, más como un reloj, digamos, y sobre todo con mucha menos intervención de las personas, es todo más automático. Entonces, bueno, son necesarios amasados un poquito más largos en este tipo de masas. Vale. Si lo que tenemos es al revés, un pan con menos agua, bueno, tenemos unas masas que son muy consistentes, la harina se hidrata muy rápidamente y cuando hablamos de menos agua, aquí estamos hablando de un 40 y poco % de agua, ¿vale?
se forman como unas pelotas dentro de la amasadora y las palas juegan con ellas, las van moviendo, pero no las cogen, no les consiguen dar fuerza. Con lo cual necesitamos un refinado. Y esto creo que hay que explicarlo porque la gente que es de Castilla y la mayoría de la gente de España lo entiende, pero la gente del extranjero muchas veces nunca ha visto un pan de este tipo. ¿Vale? Entonces, bueno, para los que sois del extranjero, lo que se hace es pasar la masa por 2 rodillos sucesivamente. La vamos a pasar varias veces por los rodillos y esos rodillos son los que le proporcionan el trabajo mecánico para desarrollar la red de gluten. Son masas muy consistentes, los reposos son bastante cortos. En principio se pensaba que como tienen poca agua, el almidón no gelatinizaba del todo, pero esto es falso. Nosotros hemos comprobado que quitando la corteza, en general sí que gelatiniza, con lo cual no hay mucho efecto por ahí, pero también hay que tener en cuenta que son masas que se calientan más. Esa fricción en el amasado y sobre todo en el refinado hace que se calienten más, por tanto es más complicado controlar la temperatura para que no se nos suba y eso es un problema si queremos luego aplicar frío. Como os dije el otro día, para aplicar frío tenemos que intentar que la fermentación prácticamente no haya empezado. Entonces son masas un poquito más delicadas para hacer, no un precocido no tiene ningún problema, pero una masa congelada sí que tendría más problema o una fermentación controlada, etcétera, son un poquito más complicadas. Pero bueno, la cantidad de agua nos va a influir mucho en cómo tenemos que procesar las masas, ¿vale? Aparte de eso, muy importante cuando veamos recetas, cuidado que la leche tiene prácticamente esa agua, que si vamos a poner huevos cáscara, huevos crudos, tienen un porcentaje de agua importante, incluso un huevo pasteurizado y que hay otros ingredientes que llevan agua. A mí alguien me decía que había visto una fórmula que prácticamente no tenía agua y es verdad, agua no tenía, pero tenía un montón de leche. Al final eso es agua y lo tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de hidratación y cuando hablamos del agua de la masa. Y por último, recordar lo que dijimos ayer. Tenemos un aparatito que es el farinógrafo que nos dice la cantidad de agua que le tenemos que poner, ¿vale? Para conseguir una misma consistencia. Si alguna vez una masa nos sale más consistente de lo normal o menos consistente de lo normal y sabemos que le hemos medido todo bien, que nuestros ingredientes son regulares, que lo hemos hecho todo perfectamente, podemos pensar que es un problema de la harina. Aquí lo que nos haría falta sería el análisis farinográfico o el dato de absorción de agua. Entonces, aquí es interesante que cuando compréis una harina tenga, aparte de una W constante, tenga una absorción de agua constante para que no nos dé sorpresas en ese sentido. También es verdad lo que os dije el otro día, que muchas veces nos sale una masa más consistente o menos consistente, decimos que el problema es de la harina y es un problema de temperatura. Acordaros que hay que controlar la temperatura porque el comienzo de la fermentación va a influir en la consistencia de la masa, además de la harina, además de los ingredientes y además de las otras cosas. ¿Vale? Con lo cual tenemos que tener en cuenta todas esas cositas. Repito, es importante la calidad del agua, suele ser bastante regular, no nos suele dar demasiadas sorpresas en condiciones normales y es importante la cantidad. Cada tipo de pan va a llevar una cantidad de agua. Panes con mucha agua, alveolados más gruesos, más grandes, más irregulares, panes más crujientes. Panes con menos agua, un alveolado muy cerrado, un color más blanquito, panes que no suelen ser tan crujientes, tienen otras características, ¿vale? Distintas. Vale, el siguiente ingrediente del que tenemos que hablar es la sal. Y este es un ingrediente del que sí que quiero parar y quiero hablar un poquito porque es un ingrediente importante y además es un ingrediente que tenemos que tener cuidado con él. Y ha habido muchos vaivenes a nivel histórico, sobre todo en la cantidad de la sal, más que en la calidad de la sal. Lo primero que quiero hablar es qué nos aporta la sal en un pan. Y es bastante fácil de ver, solo tenemos que comparar un pan con sal, de los que se venden en la panadería, a un pan de los que también se venden sin sal. ¿Por qué? Porque normalmente en la panadería española lo que se ha hecho para hacer un pan sin sal es quitar la sal y sale lo que sale. Ahora hablaremos, yo creo que se le puede dar una vuelta a eso. Y yo creo que estamos en un momento para darle una vuelta. Pero de momento vamos a hablar de esas diferencias entre la sal y la no sal. Bueno, en principio la sal sabéis que es un componente que da, es el encargado de dar sabor salado. Los panes son salados, los panes no son excesivamente salados y no deben ser excesivamente salados. Con lo cual en la sal no se busca ese sabor salado. Toque muy ligero sí, pero no queremos que el pan sea salado, ¿vale? ¿Qué ocurre con la sal? Que la sal, aparte de dar un sabor salado, es un magnífico potenciador de los sabores, ¿vale? Eso quiere decir que cuando nosotros ponemos sal en algo,
El resto de sabores los notamos de una manera mucho más fuerte. ¿Vale? De hecho, sabéis que se ponen pequeñas cantidades de sal en productos dulces. No queremos darle sabor salado, queremos que todo lo que percibimos se potencie. Claro, cuando en la historia de la elaboración del pan se va a procesos cada vez más rápidos y se va a perder los sabores del pan, pues cada vez necesitamos más sal. Hemos compensado esa pérdida del sabor que tenían los panes de toda la vida con una mayor cantidad de sal, ¿vale? Y si quitamos esa sal, pues es que, claro, el producto no es que no sea salado, es que es soso, no notamos nada. Y ese es el gran problema de los panes y eso es lo más complicado de imitar de la sal. Vamos a ver ahora otros efectos, esos son más fáciles de imitar, pero el sabor es lo que más nos va a costar en la sal. Luego veremos algunas posibilidades o qué podemos hacer. Vale, en principio la sal nos da masas más tenaces, ¿vale? Si quitamos la sal, vamos a tener unas masas un poquito más blandas. Eso es muy fácil de arreglar. ¿Tenemos más blandas? Bueno, pues menos agua, un poquito de menos desagüe lo compensamos. O una harina más fuerte, o unos aditivos que me refuercen un poco la masa. Es decir, tenemos bastantes alternativas para compensar esa falta de tenacidad. No es muy problemática. Pero tenéis que saber que hay ligeras diferencias. Igual que os he dicho que el agua dura, que es la que tiene más sales, nos da masas más consistentes, pues con la sal, con el cloruro sódico pasa lo mismo. Se requiere un poquito más de tiempo de amasado, nada escandaloso, ¿vale? No nos tenemos que asustar, ¿vale? Y seguramente un pan sin sal con el mismo tiempo de amasado nos va a salir igual, pero bueno, cuando ponemos sal, un poquito más de tiempo de amasado, ya te digo, es ligera la diferencia. Esto es interesante. Si le quitamos la sal, la miga es más blanca. O sea, esto aquí estaría mal puesto. La miga es menos blanca si tenemos sal, ¿vale? ¿Y eso por qué es? Porque los pigmentos que le dan ese color crema, marfil a la miga y que en España los apreciamos porque en otros países quieren el pan muy blanquito, pero aquí en España nos gustan esos colores. Cuando se oxidan, se pierden esos colores, ¿vale? En el amasado estamos oxidando, estamos poniendo a la harina en contacto con oxígeno, con lo cual se va oxidando. Bueno, pues la sal es un antioxidante. Entonces, evita esas reacciones que hacen que los colores se blanqueen de alguna manera, ¿vale? Sabéis que otro truco típico, si queremos incluso un pan más blanco, es poner la sal al final del amasado. Entonces, durante todo el amasado damos tiempo a esa oxigenación y al final ya le ponemos la sal. Sabéis que los panes sin sal suelen tener una miga más blanca que los panes con sal. Solemos tener una corteza un poquito más brillante. Los panes sin sal tienen una corteza más mate y es también por ciertas interacciones de la sal con el agua y eso afecta a las reacciones de Maillard, a las reacciones que dan color a la corteza. También tenemos un efecto bastante obvio en la corteza. Y luego la sal me retrasa un poquito la fermentación. Sabéis que la sal es un conservante. Las salazones son productos que se conservan durante más tiempo. Este efecto se nota mucho, sobre todo en un pan candeal, un pan que tiene menos hidratación, con lo cual la sal como que está más concentrada. Bueno, al final le damos un poquito más de tiempo de fermentación o le ponemos un poquito más de levadura, no es nada dramático. Lo que sí que es dramático y es muy complicado imitar es el tema del sabor o de esa potenciación del resto de sabores y es el problema que tienen los panes sin sal. Bueno, ¿cuánta sal lleva el pan? Pues un 2%. 2%, acordaros, siempre porcentaje panadero. 2 kilos por cada 100 kilos de trigo. Eso es lo que llevaba hace unos años. Yo creo que la gente que estáis en el sector de la panadería lo sabéis muy bien. Ha habido unos acuerdos de buena voluntad con el gobierno. El gobierno está muy preocupado porque la gente toma mucha sal. Realmente lo problemático es el sodio, no es la sal. La sal es cloruro sódico, el sodio es lo malo. Sabéis que nos hace que se eleve la tensión arterial, que podemos tener más problemas cardiovasculares, etc. Y en general la gente toma mucha sal. ¿El culpable, el pan es lo que más sal tiene? No, ni mucho menos. Tiene mucha más sal pues un snack o un jamón serrano o 40.000 productos antes que el pan. Lo que pasa es que el pan lo tomamos mucho. Jamón serrano no tomamos mañana, tarde y noche todos los días. El pan muchas veces sí. Por tanto, en lo que afecta la sal del pan a la dieta, sin que sea un producto excesivamente salado, pues es muy importante. Cualquier actuación sobre el pan puede ser muy interesante para bajar el consumo de sal en la población. Entonces, el gobierno
concienciado por eso, pues ha intentado llegar a un acuerdo con los gremios de la panadería. ¿Qué le dijo el gobierno al panadero? Digo, mira, vamos a ver si lo bajamos a un 1,8, pero no lo bajes de golpe. Bájalo al 1,9 y luego lo bajas al 1,8 y te doy un par de años para que lo hagas. Entonces, la idea es que el consumidor poco a poco se vaya acostumbrando. Si al consumidor se lo quitamos de golpe, lo va a notar, pero poquito, poquito, poquito conseguimos ese efecto, ¿vale? Hay empresas que todavía, bueno, la idea es seguir yendo a una reducción más drástica. Yo sé que hay empresas que ya están con el 1,6 y es un tema interesante, ¿vale? Entonces, históricamente ha subido porque se han perdido los procesos tradicionales y se ha perdido algo de sabor. Se ha intentado compensar con la harina y la tendencia es un poquito a reducirlo y lo tenemos que tener claro. En cuanto a la calidad de la sal, el origen de la sal no me influye demasiado, ¿vale? Lo importante de la sal es que sea fina para que se disperse bien. Las sales gruesas me dan manchas y, bueno, pueden ser interesantes para algún producto, pero en principio no es lo que queremos. Si a algún origen se le puede sacar algo de marketing, pero poco más, ¿vale? Alguna empresa ha intentado vender el tema de la sal yodada, ¿vale? Alguna empresa de masas congeladas intentó sacar su producto y por el tema del yodo, por el tema nutricional, bueno, al final no ha cuajado excesivamente y el consumidor yo creo que no aprecia demasiado el apellido de la sal a nivel de marketing. Tema de la normativa ya lo hemos comentado, en principio lo más fina posible para que se disuelva en el agua y se mezcle bien con la masa. ¿Y qué podemos hacer si queremos quitar la sal? Que yo creo que es un tema interesante. Cada vez hay más gente que no puede tomar sal, sobre todo gente... Tenéis que pensar también que muchas veces es gente de la tercera edad que tampoco puede comer un pan muy crujiente o con una corteza muy gruesa porque no tiene ya la dentadura muchas veces para eso. Pero cada vez hay más gente concienciada con estas cosas. El sustituto natural de la sal es el cloruro potásico, ¿vale? En vez de cloruro sódico, sustituimos el sodio por el potasio. Esto tiene un problema. Esto es igual que cuando quitas el azúcar y le pones un edulcorante. Tiene regustos raros. Pues el cloruro potásico también tiene unos ciertos sabores metálicos, suele decir que son metálicos, que no estamos acostumbrados y que se notan bastante en el pan. Una opción no es un pan sin sal, pero una opción es mezclar cloruro sódico con cloruro potásico. Con eso podemos reducir bastante el sodio sin que se note demasiado en todo el tema del sabor. El cloruro potásico además afecta a todo el resto de características de una forma muy parecida al cloruro sódico. Es decir, quitando el sabor típico, el tema de la tenacidad, del tiempo de amasado, del color de la miga, es muy parecido el efecto. Vale. Si eso no nos convence, o no nos gusta, o no conseguimos un sabor, yo intentaría, a ver, normalmente cuando se intentan quitar sal, azúcares, queremos hacer el producto exactamente igual que el que tenían. A lo mejor tenemos que hacer otro producto. A lo mejor tenemos que hacer un producto que tenga otros sabores que se puedan conseguir con especias, con otras cosas, que digamos que engañemos al consumidor de alguna manera para que note un pan que no sea soso, pero que lo pueda tomar. Hay que tener mucho cuidado porque sabores muy fuertes luego ya sabéis que en la cocina no maridan bien con todas las cosas. Pero bueno, ahí hay una vía. ¿Hay algún otro sustituto de la sal o potenciador del sabor como el glutamato monosódico? ¿Vale? Sabéis que da el sabor umami. También tiene sus sabores extraños que le aporta. Algunos extractos de levadura se están vendiendo para eso. Es un tema en el que se está estudiando. No hay una solución perfecta. Yo creo que no la va a haber nunca. Pero bueno, hay soluciones mejores que dejar un pan soso. Ahí se le puede dar una vuelta al tema de la sal. Vale, una vez hablada la sal, hablamos de la levadura. ¿Vale? La levadura sabéis que es un microorganismo. Yo creo que aquí no hay que explicarlo muchas veces al consumidor. Todavía hay que decirle que no es lo mismo la levadura royal que esta levadura. Aquello es un producto químico, esto es un microorganismo que es Saccharomyces cerevisiae y que el nombre ese quiere decir sacaro es de azúcar, ¿vale? De sacarosa. Entonces transforma azúcares y cerevisiae porque se utiliza para hacer la cerveza. Se le ha quedado ese nombre. Se utiliza para el pan, para la cerveza, para el vino, para muchas cosas, pero se le ha quedado ese nombre, ¿vale? En principio, hacemos un repaso histórico. El pan, desde que se sabe que es pan y se hace como pan y lleva una fermentación, esto viene de Egipto, de Babilonia, tiene levaduras, pero el hombre nunca ha sabido que había un microorganismo, ni que había una fermentación, ni qué pasaba. Sabían que había unas cosas que iban bien, que el pan estaba más bueno, que cogía volumen, pero no sabían por qué.
y la historia ha sido muy larga con todo ese desconocimiento. De hecho, no se sabe muy bien si es un resto de la fabricación de cerveza que se puso en contacto con la harina y ahí nació el pan. O sea, no se sabe muy bien qué fue primero, si la cerveza o el pan, porque los dos comparten cereales con la levadura. La luz se empieza a ver en el siglo XIX. En el siglo XIX hay un gran avance en la biología, aparecen señores que ya tienen un microscopio, empiezan a ver cosas y empiezan a descubrirse pues, desde las enfermedades que están asociadas a los microorganismos a ciertos microorganismos que eran buenos, como el que para hacer el pan. Hay unos señores que son muy famosos, Pasteur, Hansen, Scott, que cambiaron un poquito la historia de sobre todo la microbiología. Se empieza a aplicar la ciencia y se empiezan a conocer esas cosas y a raíz de ahí se empieza a producir industrialmente. Es decir, hasta mediados del siglo XIX tú no ibas a las tiendas y comprabas levadura. ¿Qué tenías? Pues una masa madre. Tenías un resto de una producción, una masa que tenías por ahí que ibas cogiendo y la ponías, que tenía levaduras y tenía muchas otras cosas, con lo cual ni los panes subían como suben ahora, ni tienen un sabor tan neutro, tienen un sabor más marcado. A unas personas les gustará y a otras no, pero tenían un sabor distinto. Pero a mitad del siglo XIX ya empezamos a producirlas industrialmente y en el siglo XX cambia radicalmente. El proceso de producción se conoce ahora perfectamente, las fábricas son relojes, se conocen las cepas que trabajamos, luego veremos algunos casos. Tenemos una variedad de productos brutal, algunos que os diré ni los vais a conocer, ¿vale? Y luego aplicamos ingeniería genética y casi todas las fabricantes de levadura tienes levaduras modificadas genéticamente que no las tienen en el mercado porque hay una connotación negativa, pero están preparados por si algún día desaparece esa connotación negativa, tienen unas levaduras que actúan, digamos que más allá de lo que es una levadura, ¿vale? No vamos a hablar de eso porque todavía no está en el mercado, pero esa modificación genética se ha aplicado a la Saccharomyces cerevisiae, igual que a otros microorganismos. Bueno, en principio, lo que hay que decir es que la levadura, para crecer, necesita azúcares, ¿vale? Y necesita otras cosas. ¿Qué otras cosas necesita? Necesita nitrógeno, y eso en las harinas no tenemos ningún problema porque las proteínas aportan nitrógeno. Necesitan sustancias minerales, las harinas tienen sustancias minerales y necesitan algunas vitaminas, las harinas tienen vitaminas, con lo cual en la masa no solemos tener mucho problema. En el mundo del vino, si alguno lo ha oído, a lo mejor habéis oído que antiguamente se metían unas patas de jamón dentro de los toneles del vino, donde fermentaba. ¿Y eso para qué era? Bueno, pues porque te proporcionaba aminoácidos, te proporcionaba proteína. Hoy en día, cuando hay una parada de fermentación en vino, la palabra americana o inglesa es yeast food, que es alimento para las levaduras, no son azúcares, son aminoácidos, ¿vale? Muchas veces el problema que tenemos en vino con una parada es falta de aminoácidos, en el caso del pan no lo tenemos. Y ahí he puesto unos interrogantes en el azúcar. ¿Por qué he puesto unos interrogantes en el azúcar? Porque en principio no todos los azúcares son fermentables o pueden alimentar a las levaduras. Solo la maltosa, que es el azúcar que naturalmente se produce en la masa, la glucosa, la fructosa y la sacarosa. Es decir, el azúcar de casa, el que tenemos en casa, que es sacarosa, ese también vale. Pero, por ejemplo, la lactosa, que es el azúcar de la leche, no es fermentable, ¿vale? Si ponemos lactosa, no va a fermentar. Y además hay que saber que la maltosa a la levadura le cuesta más transformarlo que otros, con lo cual si hay otros los transformará antes y la maltosa vendrá un poquito después. Bueno, y luego hay que decir que la levadura es un microorganismo un poquito especial, porque puede funcionar. Normalmente los microorganismos, os sonará que son aerobios o anaerobios, es decir, o necesitan oxígeno o necesitan que no haya oxígeno. Bueno, pues a la levadura le da igual, funciona con los dos, ¿vale? Lo que vamos a ver en el mundo de la panificación es anaerobio, es decir, sin oxígeno. Realmente siempre que vamos a usar la levadura en todos estos procesos, vino, cerveza, pan, al principio hay oxígeno, es decir, cuando movemos en la masa, estamos amasando, hay oxígeno y eso es bueno porque el oxígeno ayuda a aclimatar las levaduras a que crezcan un poquito y a que luego arranque mejor la fermentación. De hecho, si alguien hace panes sin gluten, se dice que el amasado tiene que ser muy corto, porque como no hay que desarrollar el gluten, no hay que darle trabajo mecánico, con un mezclado rápido ya lo tenemos. Bueno, un amasado un poquito más largo ayuda a que las levaduras se aclimaten mejor y luego la fermentación nos arranque mejor, ¿vale? Por un tema de oxigenación.
Pero una vez ha pasado esa fase, cuando dejamos a la masa reposar, el oxígeno que hay dentro de la masa se agota muy rápidamente y lo que sigue es condiciones de anaerobiosis, es decir, sin oxígeno. Si veis la línea de arriba, ¿vale? Lo que hace la levadura en anaerobiosis es que coge azúcar y me genera CO2. Ese es el gas que hace que el pan suba de volumen, o ese es el gas que vemos en la cerveza, y es un gas que también se produce en el vino, pero se escapa, no nos interesa en el caso del vino. Y produce etanol. Etanol que en el vino se queda, que en la cerveza se queda y que en el pan lo vamos a evaporar en el horno. No es algo que nos interesa. De hecho, como yo siempre digo, nadie se ha emborrachado tomando pan de momento. Eso es porque todo ese etanol lo hemos evaporado en la fase del horno. En aerobiosis, si tenemos oxígeno, vemos que no produce alcohol. Coge el azúcar, coge el oxígeno, sí que produce CO2, sí que produce gas y lo que produce es agua, ¿vale? Es una reacción que no nos interesa en principio, es una reacción que no se va a dar, pero si veis aquí, esto de 38 ATP, para resumir, energéticamente es una reacción bastante mejor, bastante más eficaz energéticamente. Con esto, ¿por qué lo separo? Las levaduras, para reproducirse, se van a reproducir mucho mejor con oxígeno, con aerobiosis. Aunque luego lo que hacemos nosotros cuando hacemos pan, vino, cerveza, es trabajar en anaerobiosis. Por tanto, en una fábrica de levadura, ¿qué es lo que van a hacer? Van a coger su cepa de levadura, su cepa de Saccharomyces cerevisiae, le van a poner los nutrientes que son azúcares, nitrógeno, minerales, vitaminas, ellos saben ya de dónde sacarlos, y le van a meter oxígeno. Y van a hacer que crezca y crezca y crezca. Antes de ver cómo crece, simplemente una curiosidad, sobre todo para los que sois de España. Sabéis que las fábricas de levadura en España tradicionalmente han estado en la zona de Valladolid, tenemos una gran fábrica de levadura, la fábrica que ahora pertenece al grupo Lesafre, y estaban en Andalucía. ¿Qué tenían en común Valladolid y Andalucía? Tenían fábricas de azúcar. Y el azúcar tiene un subproducto que son las melazas. Y las melazas son ricas en azúcares y en esos componentes. Es decir, las melazas siempre han sido el nutriente principal para dar de comer a esas levaduras y que vayan creciendo. Y por eso las fábricas se situaban en esos sitios. Hoy en día todo está muy globalizado y es posible que una fábrica de Valladolid consuma melazas que vienen de Pakistán, por poner un ejemplo. Ya no es tan importante la localización de esas fábricas, pero históricamente sí que ha tenido su importancia y por eso las fábricas están un poquito donde están. Bueno. Dicho esto, si nos vamos a una fábrica de levadura, es lo que os decía. Nosotros cogemos una cepa. La cepa es muy importante y todas las fábricas de levadura y las cerveceras, por ejemplo, tienen sus cepas guardadas en bancos de microorganismos porque eso es el origen de toda su levadura. Si mañana desapareciera esa cepa, la levadura que conseguiríamos no sería igual, es diferente y además suelen tener varias cepas con características distintas. Pues cogen esa cepa, se hace una siembra, los que sean biólogos, que hay alguno escuchándonos, pues lo sabe, se hace una siembra en un cultivo, en una placa con unos ciertos nutrientes, unas condiciones de esterilidad muy importante para que no tengamos contaminación con otros microorganismos, queremos que solo crezca nuestra levadura y la vamos pasando cada vez a recipientes más grandes y más grandes y más grandes. Vamos añadiendo agua, nutrientes y cada vez tenemos más cantidad de levadura y más cantidad de levadura y más cantidad de levadura, ¿vale? Entonces empezamos por un tubito de ensayo, una placa, unos matraces pequeñitos, unos depósitos y al final tenemos unos depósitos enormes, ¿vale? Bueno, como os he dicho, control siempre del oxígeno, control de los nutrientes y, muy importante, control del pH y control de la temperatura en todo el proceso. Bueno, pues al final... Ay, que se me ha ido, he tocado algo... Vale. Al final de todo este proceso tengo unos tanques en los que hay mucha agua y hay un 4 o un 8% de levadura. Eso no es viable. Eso estaríamos poniendo a un montón de agua a nuestro producto. Lo que hacemos es, mediante una centrifugación, separamos una parte importante del agua y me voy a quedar con un producto que tiene entre un 18 y un 20% de levadura. Este es el primer producto que se comercializó. Esto es lo que se llama levadura líquida o crema de levadura, ¿vale? ¿Qué ocurre con esta levadura? Esta levadura es una levadura que se estropea mucho más rápidamente porque tiene mucha más agua, con lo cual tenemos que guardarla en frío
nos dura pocos días y estamos transportando agua, ¿vale? Aparte de levadura, estamos transportando y almacenando mucha agua. Con lo cual, en el mundo de las levaduras, en cuanto se pudo secar un poquito más, se dejó de usar esta levadura y hoy en día lo que estamos usando, lo que estáis usando la mayoría de los panaderos son unas pastillas de levadura, unos prismas que la levadura está comprimida, ¿vale? O prensada, y aquí lo que hay es un 30% de levadura, ¿vale? Es decir, más levadura de la que tenemos en la levadura líquida o en la crema de levadura. Además, aunque es bueno conservarla en frío, se debe conservar en frío, nos aguanta un poquito más y es bastante fácil de manejar. Yo creo que es el producto estrella en la mayoría de las panaderías españolas, la levadura prensada. En algún caso se vio que necesitábamos todavía secarla más. El problema es que cuando nosotros secamos la levadura dañamos esa levadura y eso no fue fácil. Como siempre se avanza mucho en las guerras, cuando hay unas guerras, la ciencia muchas veces nos tienen olvidados. Cuando hay crisis como la que hemos tenido o la que todavía tenemos, se nos hace más caso, pues cuando hay guerras nos hacen más caso y la ciencia consiguió unas levaduras, un proceso que permitía secar las levaduras, ¿vale? Con eso tenemos levaduras secas, ¿vale? Las primeras, luego lo contaremos, tenían bastantes problemas, pero ese proceso ha mejorado y hoy tenemos unas levaduras secas bastante interesantes que vamos a hablar ahora de ellas, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver tipos de levaduras. Y lo normal, ya digo, es la prensada, la pastilla de levadura, más grande, más pequeña. Normalmente en panadería tiene un tamaño muy estándar. Y vamos a decir que es normal. Bueno, vamos a ver, aparte de prensada, que podemos tener y aparte de normal, que podemos tener. Aparte de levadura prensada, podemos tener una levadura que es prácticamente igual, pero en vez de darle forma de pastilla, de prisma, le podemos dar una fórmula como de bolitas, como de gránulos. ¿Esto tiene algún sentido? Esto tenía algún sentido en algunas empresas que tenían dosificación automática de las levaduras. Tenían unos sistemas de dosificación, eso te permite ahorrar personal, pero necesitabas la levadura tenerla líquida, porque los sistemas de dosificación trabajan con levadura líquida. Entonces lo que compraban eran estos gránulos que los mezclaban con agua y los ponían en los tanques de dosificación para la dosificación automática. Hoy en día se ve muy poco, y se ve muy poco por lo que os voy a decir ahora, ¿vale? ¿Os acordáis esa levadura líquida que había antes, que se dejó de utilizar porque daba muchos problemas, porque no tenía vida útil, etcétera? Bueno, pues ahora es la reina en las panaderías industriales. ¿Por qué? Porque las panaderías grandes tienen sistemas de dosificación, eso les permite ahorrar costes, sobre todo en personal, y hay hechos unos estudios que a partir de un cierto consumo de levadura te compensa poner un sistema de dosificación automática. Y para la dosificación automática ya las fábricas de levadura te venden su levadura líquida o su crema de levadura. Tenemos unos sistemas refrigerados para mantener la temperatura de las levaduras. Tenemos un producto que tiene mucha rotación, no nos aguanta mucho, pero son fábricas que consumen mucha levadura y reciben y van reponiendo la levadura constantemente. Y repito, el principal ventaja que tiene la crema de levadura, la levadura líquida, son los sistemas de dosificación automática. Se han intentado hacer como bricks de levadura líquida, no han tenido demasiado éxito, por lo menos en España. ¿Vale? En otros países no lo sé, porque yo lo conocí hace bastante tiempo en Francia, que estaba empezando, no sé si ha llegado a cuajar, lo desconozco, pero en España creo que no han tenido mucho éxito. Y luego tenemos las levaduras secas, ¿vale? La seca activa y la seca instantánea. La seca activa, digamos que es la antigua, aunque todavía existe, por el proceso de fabricación de... A ver, las dos levaduras secas son levaduras mucho más concentradas. Se suele decir que están 3 veces más concentradas que la prensada y por tanto hay que poner una tercera parte de esa levadura. No es real, ¿vale? Realmente hay que poner un poquito más. Yo diría seguramente la mitad. Lo mejor es que probéis, si estáis acostumbrados a una y tenéis que cambiar a la otra, lo mejor es que probéis porque siempre hay una cierta inactivación con el tratamiento térmico. En la levadura seca activa, lo que tenemos es una levadura que le cuesta un poquito hidratarse, por tanto no la podemos echar directamente junto con la harina y los componentes de la masa en la amasadora, sino que tenemos que hidratarla previamente. Y la seca instantánea se ha mejorado ese proceso y el proceso de mezclado es mucho más eficiente y la podemos usar como una levadura normal, ponerla en la masa y se va a hidratar y va a funcionar perfectamente. En principio, ¿quién utiliza este tipo de levaduras? Bueno, pues por ejemplo es muy típico en zonas donde no hay fábricas de levadura y el suministro de levaduras no es lo regular que podría ser
En España ha sido muy típico, y creo que todavía lo es, usarlo en Canarias. Allí no hay ninguna fábrica, entonces preferimos usar este tipo de levaduras que las podemos guardar durante mucho más tiempo. Estas levaduras las podemos guardar durante 2 años, ¿vale? Con lo cual tienen esa ventaja. Yo sé que algún panadero la tiene, por si acaso, es siempre el por si acaso, de bueno, yo uso prensada, pero si algún día pasa algo, me falla la prensada, bueno, ahí la tengo guardada y la puedo usar. Y, por ejemplo, en investigación la usamos mucho, porque no hacemos pan todos los días. La prensada, si yo la compro hoy, no me va a funcionar igual hoy que mañana, que pasado mañana. Y la seca es mucho más regular y nos da... digamos que influye menos en los resultados que obtenemos, con lo cual también lo utilizamos bastante. Vale. Bueno, hay que ver cada uno en su caso, en su casuística. Ahora, por ejemplo, en las amas de casa se han vuelto un poco locas con la prensada, porque yo creo que les recuerdan a la de la panadería y muchas veces no saben que también tienen seca instantánea en las tiendas y que es como bastante más cómoda porque la podemos conservar durante bastante más tiempo. Bueno, eso en cuanto a formas. Me he guardado una que la contaré después. Hay algunas levaduras que son rápidas. ¿Qué es rápido? Hemos dicho que la maltosa a la levadura le cuesta transformarla. Va a transformar antes otros azúcares que la maltosa. La maltosa en la levadura la tiene, digamos, que tragar, que meter dentro de la célula y luego una vez metida dentro tiene una enzima que la divide en 2 unidades de glucosa y ya la puede transformar. Bueno, pues hay cepas de levadura que eso lo hacen mejor, son más eficaces para hacer eso y por tanto puede empezar el proceso de fermentación un poquito más rápido, ¿vale? Tiene algún sentido si queremos hacer procesos rápidos, si no, no tiene demasiado sentido, pero que sepáis que existe y que algunas veces, pues bueno, algún panadero pues la ha pedido o está más conforme con ese tipo de levadura. Esto sí que es interesante. Tenemos cepas de levadura que resisten mucho mejor las presiones osmóticas elevadas. Presiones osmóticas elevadas se dan cuando hay mucho azúcar o mucha sal. En principio, mucha sal no vamos a tener el problema, pero mucho azúcar sí. Podemos tener masas de bollería que son muy ricas en azúcares. Un poquito de azúcar le va bien a la levadura, pero mucho azúcar, digamos que la ahoga, no le deja desarrollarse. Entonces, hay cepas que esto lo toleran mejor. Que lo sepáis. Si hacéis un producto de este tipo, ¿hay que comprar una cepa? Bueno, tenéis que valorarlo. La solución seguramente es o comprar una cepa de este tipo, una levadura de este tipo, que es un poco más cara, o poner más cantidad de levadura. Entonces, también hay que ver un poquito el coste de lo que es una opción o la otra. ¿Vale? Depende de cómo estén los precios, pues puede ser más interesante una u otra. Pero por lo menos que sepáis que existen estas cepas que son especiales para masas dulces fundamentalmente. También tenemos unas levaduras que son criotolerantes, es decir, que me toleran el frío mucho mejor que las otras. Estas levaduras son pensadas para masas congeladas, no precocidas. En el precocido la acción de las levaduras ya ha terminado, nos da igual, ya están muertas cuando aplicamos nosotros el frío. Pero si queremos congelar una masa sí que puede ser interesante. En algunos procesos de fermentación controlada puede ser interesante, pero os digo lo mismo que con las osmotolerantes. Muchas veces la solución es, bueno, uso una normal, pero sé que va a sufrir un poquito, la pongo en mayor cantidad y, sobre todo, controlar mucho las temperaturas del procesado para que las levaduras no empiecen a actuar y no sufran con ese frío. Tenemos varias opciones. Este también es curioso. Hablaremos mañana, pero si tenemos un pan de larga duración, un típico pan de molde, sabéis que los panes de molde acaban saliéndoles mohos. Entonces, lo que necesitamos es un antifúngico. Pero tenemos un problema y es que si metemos un antifúngico en la masa o un antimicrobiano, actúa sobre todos los microorganismos, incluidas las levaduras, con lo cual el pan no me fermenta, no me sube de volumen. Aquí tengo un problema. Bueno, pues hay un aditivo, un conservante que prácticamente no se usa en ningún sitio porque es de los menos efectivos que hay, pero que se usa mucho en pan, que es el propionato. No es el mejor conservante, pero es un conservante que actúa relativamente bien contra mohos, tal, pero no afecta demasiado a las levaduras. Les afecta un poquito, pero no mucho. Con lo cual, si ponemos un poquito más de levadura, nos va a subir el pan. Bueno, si ponemos un poco más de levadura o si usamos una levadura que sea especialmente tolerante a los propionatos, que los propionatos le afecten menos, ¿vale? Bueno, y todas estas cosas las podemos hacer seleccionando cepas muy particulares o también, esto es como en los niños, una cosa es la genética y otra cosa es cómo los eduquemos. Bueno, pues las levaduras también las podemos educar.
Digamos que en el proceso de crecimiento de las levaduras, en función de las condiciones que le pongamos, la podemos hacer más tolerante a unas condiciones u otras. Y eso también es una manera que tienen los fabricantes de levadura para conseguir esta gama más o menos amplia de levaduras que tenemos en el mercado. Y por último, quiero decir dos cositas de la levadura. Y una es que ahora están de moda, pero muy en ensayo, las levaduras aromáticas. En el mundo del pan, a la levadura nunca se le ha dado importancia por el aroma. En el vino eso es fundamental, en la cerveza es fundamental. Las catas, cuando se prueba una levadura, saber qué aroma me dan al vino, qué aroma me dan a la cerveza, qué sabores. En el pan la levadura tenía que fermentar, producir gas y que me subiera el volumen. El aroma lo conseguimos de otra manera, con las masas madre o con otras cosas. Ahora que hay una tendencia a darle más importancia a los aromas, a los sabores del pan, tenemos muchas herramientas, pero una puede ser la levadura. Igual que se está utilizando en el vino y en las cervezas, puede ser. A nivel de investigación se están probando cepas que vienen del mundo precisamente de la cerveza y del vino. Hay que tener en cuenta que esas cepas pueden ser más aromáticas, pero muy probablemente no me van a dar la potencia en cuanto a gas y en cuanto a subida de volumen. Entonces, bueno, es una cosa que está un poquito empezando, pero igual en los próximos años tenemos alguna cepa que ya están apareciendo, que nos las venden un poquito para conseguir unos ciertos aromas o una mayor potencia aromática. Y también como cosa curiosa, en cuanto a la parte de arriba, la presentación de las levaduras, cuando nosotros secamos la levadura, uno de los problemas que tiene el secado de la levadura es que genera una sustancia que se llama glutatión. Glutatión es un reductor, es un producto que mata la fuerza de las masas, por tanto, en principio negativo, pero que con mucho cuidado, con unas cantidades muy, muy controladas, puede ser un aditivo que puede mejorar ciertas masas. Se suele hablar mucho de las masas de pizza, por ejemplo. Son masas que cuando nosotros las extendemos no nos interesan que sean muy elásticas, que nos encojan mucho, sino que se queden un poquito muertas, ¿vale? Para que tengamos esa forma, para que podamos extender la masa. Bueno, pues hay levaduras que tienen glutatión, que tienen una actividad reductora. La podemos tener levadura con actividad de levadura y con glutatión, pero también es muy habitual tener una levadura que está desactivada, es decir, la levadura no va a funcionar, lo que nos queda ahí es una sustancia reductora y, repito, es un aditivo más que una levadura. Es un aditivo que no es barato y hay que utilizarlo con cuidado en algunas elaboraciones en las que podamos tener una cierta ventaja a la hora de usar este aditivo. No es lo más utilizado, pero en algunas aplicaciones puede ser interesante utilizar este tipo de productos. Vale. Dicho esto, yo creo que estamos en hora, pero me quedan 3 minutos. Voy a contar algo de la masa madre, porque salió alguna pregunta ayer y creo que es un tema también bastante de moda. Simplemente decir que la masa madre es un cultivo salvaje de microorganismos. Lo que tenemos es, si nosotros juntamos harina y agua, vamos a dejarlo ahí, en la harina hay microorganismos, en el agua hay microorganismos y en el ambiente hay microorganismos. Si eso lo dejamos que crezca, pues como prácticamente cualquier producto que humedezcáis, cualquier producto orgánico que humedezcáis y lo dejéis al aire, van a crecer microorganismos. En casa decimos que se pudre la fruta, aquí se hace una masa madre, ¿vale? ¿Cuál es la clave para que esa masa madre sea buena y no sea, pues eso, que no se pudra la masa? Bueno, aquí tenemos que tener un control muy importante de la temperatura. Si nos subimos mucho de la temperatura, vamos a estropear estas masas madre, hay que controlar la temperatura y lo normal es que en esas masas predominen bacterias acidolácticas, es decir, bacterias que generan ácido láctico. No son las mismas, pero para que os hagáis una idea parecida a lo de los yogures, ¿vale? Con lo cual me acidifican con ácido láctico. Va a haber algo de bacterias acéticas, con lo cual se va a generar ácido acético. Ya sabéis que el ácido acético es vinagre. Y hay algo de levaduras, ¿vale? Hay también bacterias butíricas que solo van a actuar si subimos mucho la temperatura. Esas son negativas porque el ácido butírico es negativo y es por eso que tenemos que controlarlo. Pero en principio esa acidez que se genera me protege al producto de otro tipo de ataques microbianos, ¿vale? Básicamente, ya digo, es una mezcla de harina y agua. En el mundo de las masas madre, básicamente hay masas madre, digamos que más consistentes
y masas madre líquidas, que están como en unos depósitos y tienen es decir, unas tienen más agua y otras tienen menos agua, y la influencia en las masas es ligeramente diferente. Aquí lo importante, las levaduras van a dar alcohol y CO2, las bacterias van a dar láctico y acético, pero aparte de eso, en todo ese tiempo, las enzimas que hay presentes en la masa también me van degradando los componentes que tengo. Esas degradaciones me generan unos ciertos componentes que luego son precursores de aroma. O sea, en principio, esas masas madres me van a acidificar el producto final, pero también me van a generar aromas en ese producto final. Y la acción de las enzimas sobre los componentes va a hacer que los panes, una vez hechos, no se endurezcan tan rápidamente. Me aguantan un poquito más, ¿vale? La acción sobre todo sobre el almidón hace que no retrograde tan rápidamente y por tanto me va a aguantar un poquito más. Dentro de eso es muy importante que predomine el láctico sobre el acético, ¿vale? Si las masas muy acéticas tienen un olor muy fuerte a vinagre. Y aquí podemos jugar con el tipo de la harina. Hay gente que le gusta una harina no muy blanca, ¿vale? Ayuda a dar ciertos sabores. Hay gente que le pone ciertos restos de fruta al principio porque saben que aporta una microbiota particular cuando lo hacen. Podemos jugar con el tipo cereal. Hay gente que le pone un poquito de centeno. El grado de extracción es lo que os decía, de tener la harina un poquito más sucia, con más contaminación de salvado. Podemos jugar con el porcentaje de agua, como os he dicho, con la temperatura, pero siempre tiene que ser una temperatura no muy alta, no pasar de 30 y tantos grados. Y si nos podemos quedar bastante más abajo, mejor. La sal también nos ayuda a regular la microbiota, con lo cual una masa madre que se haga con sal a una sin sal tiene una microbiota diferente. Y luego, bueno, la microbiota, ya te digo, tenemos un cierto margen para jugar con ella, aunque normalmente es la que tenemos en nuestras instalaciones. Vale, ya he dicho, aporta unos microorganismos adaptados, aporta precursores de aroma en la masa y un pH bajo. Y en el pan lo que vamos a notar es una cierta mejora reológica, porque los ácidos hacen que la masa sea un poquito más consistente y sobre todo el pan va a ser más aromático, va a tener más vida útil o va a tener un pH más bajo. Cuidado, cuando nos pasamos de masa madre, los aromas del pan son muy fuertes. No todo el mundo está acostumbrado. Hay gente que es muy fanática de esos aromas. A mí hay veces que hay gente que ha hecho el pan en casa siguiendo la receta típica del tal señor. Y claro, yo cuando lo pruebo lo sé, pero si ese pan se lo vas a probar a mucha gente y se lo vas a probar solo, es un pan que tira para atrás porque tiene un sabor ácido y un sabor muy fuerte. Esos panes, sin embargo, maridan muy bien con ciertas cosas. Cuando los mezclas con un chorizo o con otro tipo de productos, esa acidez no la notas porque el producto con el que le estás mezclando tiene mucho sabor. Entonces, son panes que no son para todas las circunstancias y para todas las personas. Hay gente muy fanática, etc. Eso sí hacemos lo que ahora mismo es el pan de masa madre con función de la legislación. Otra cosa es que podamos usar una parte de masa madre y sigamos usando levadura y hagamos una cosa intermedia. Conseguimos parte de las ventajas de la masa madre sin que tener sabores tan fuertes, ¿vale? No, efectos tan fuertes. ¿Qué ocurre con las masas madres? Pues si vemos este proceso es bastante puñetero, ¿vale? Porque hay que tener una masa madre. Los grandes panaderos presumen de su masa madre que tiene no sé cuántos años y la van cuidando y hay que refrescarla y hay que mimarla y hay que cuidarla y la gente últimamente nos hemos vuelto muy cómodos y eso lleva trabajo. Entonces, en la práctica han surgido alternativas a la masa madre que yo creo que es bueno que las conozcamos, ¿vale? Por esa complejidad, lo que hacen muchos panaderos es coger una masa del día de antes. Cuidado, si esa masa tiene levadura, la levadura se va a imponer a las bacterias, con lo cual la acción de las bacterias es menor. Si es una masa hecha es profeso y es una masa que no tiene levaduras, vamos a tener un cierto desarrollo de las bacterias. Nunca va a ser igual que en una masa madre, pero algo tenemos, algo tenemos. ¿Qué podemos hacer? Podemos a esas masas ayudarles un poquito, ¿vale? ¿Cómo les podemos ayudar? Les podemos ayudar con unos cultivos. Igual que venden levaduras, venden bacterias. No es tan habitual, pero las empresas que venden levaduras nos pueden vender bacterias. Y son unas mezclas de bacterias o de bacterias y levaduras ya pensadas para hacer esas masa madre. Entonces, digamos que en menos tiempo podemos conseguir un efecto más parecido al de la masa madre. Digamos que en vez de ser una masa del día antes que tiene poquitas bacterias, la vamos a enriquecer con esas bacterias. Repito, nunca va a ser lo mismo que tener una masa durante años o durante meses en las que las enzimas van hidrolizando ciertos componentes, pero quizá mejor que nada
sí que lo es, ¿vale? Es una alternativa y yo creo que es una alternativa relativamente fácil para gente que está acostumbrada a trabajar con el pan y que puede tener ciertas ventajas cuando no se puede recurrir a una masa madre. Sabéis que también hay masas madres prensadas, es decir, igual que tenemos pastillas de levadura, hay pastillas de masa madre, y igual que tenemos masas madres, digamos, levaduras en polvo, tenemos masas madres en polvo, deshidratadas. Son productos más cómodos de usar. Escoger, abrir el paquete y ponerlo. Pero a medida que lo hacemos más cómodo, perdemos características típicas de las masas madre. Perdemos aroma, perdemos capacidad de alargar la vida útil de los productos porque la acción enzimática se ha reducido mucho, etc. Entonces, simplemente que lo sepáis, la masa madre es importante. Igual que las fermentaciones largas, son los que le van a dar la gracia al pan, sobre todo esos sabores de siempre del pan, los que van a hacer un pan que nos aguanta más, que no se pone duro tan rápidamente, pero es algo un poquito más incómodo y hay que valorarlo, ¿vale? Y dentro de eso tenemos mucho margen a hacer un pan solo con masa madre prácticamente sin usar levadura o a combinar las dos cosas, que muchas veces puede ser la solución idónea. Vale, y yo creo que hoy, por horario, vamos a acabar. Tenía preparadas unas transparencias de otros ingredientes que no son los que tenía pensado. Sé que hay algún pastelero y tenía algo de azúcares y de grasas, pero bueno, en principio hemos llegado a tiempo con el horario. Hemos llegado hasta las masas madres, que es a donde quería llegar, y ahora tenemos media hora para las preguntas que hayáis podido hacer en el chat durante la charla o las que vayamos a hacer a partir de ahora. Con lo cual, Gerardo, cuando quieras. Aquí estoy. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Otra jornada preciosa, demostrada en el número de asistentes que se ha ido manteniendo durante toda la misma. Creo que no hemos bajado de 130, al igual que ayer. Las preguntas me las están pasando mis compañeros de Segovia y vamos a empezar. La primera de ellas está relacionada con los frutos secos. Y nos dice esta persona, este interlocutor o interlocutora, que al hacer pan con nueces, acostumbro a picarlas y congelarlas para que no se amarguen al hornear. Y pregunta, ¿esto es correcto? Y luego nos da una proporción. Trigo más 1/4, garbanzo más 1/8. Y para la espelta nos pregunta, o sea, son dos preguntas en una. Espérate, Gerardo, que estoy intentando dejar de compartir, pero no me deja, lo tengo un poco bloqueado. ¿Vais a ver mi pantalla? Nada, no pasa nada. Es que tarda un poquito, ¿eh? Sí, pero es que subo y no veo el cartelito para dejar de compartir. Bueno. Me perdonáis, estáis viendo mi pantalla. No sé si vosotros podéis quitarlo. A ver. No, yo lo que puedo hacer es compartir algo mío. Nada, no me deja. Ahora, ya lo he conseguido. Arreglado. Ahora se te ve a ti, ¿eh? Vale, pues sí. Entonces, reformulo la pregunta. Empieza con las preguntas que no te estaba haciendo mucho caso. Perdona, Gerardo, dime. Reformulo la pregunta relacionada con los frutos secos. Dice esta persona que al hacer pan con nueces acostumbro a picarlas y congelarlas para que no se amarguen al hornear. ¿Es correcto? Vale, te cuento. En principio, los frutos secos, si cuando nosotros troceamos los frutos secos, se liberan parte de los ácidos grasos que tienen. Y sí que es verdad, más que amargar, yo te diría que se enrancian un poquito. Sí, se puede confundir un poco ese enranciamiento con amargor y son reacciones que sí, que se dan y si no les vamos a usar en el momento se va a estropear. ¿Es correcto? Bueno, es una alternativa que es correcta. La otra alternativa es siempre que lo trituremos o lo piquemos, que lo usemos directamente y entonces ya no tenemos problemas de enranciamiento. No creo que sea un tema de enranciamiento tanto en el horno como, ya te digo, si no lo usamos inmediatamente, que se pueda ir un poquito estropeando esas grasas que tienen los frutos secos. El tema de los frutos secos también suele ser importante, y eso es importante que lo tengáis en cuenta, el tamaño de partícula al que lo dejéis, ¿vale? Nosotros hicimos unas pruebas, y lo cuento muchas veces porque es curioso. Nosotros probamos a hacer magdalenas con distintos frutos secos. Usábamos cacahuete, almendra, nueces y avellana. Y lo molíamos, o lo dejamos en granillo, que es lo que más se utiliza en panadería, o lo hacíamos prácticamente harina o hacíamos una pasta, ¿vale? Bueno,
A la gente le gusta más el granillo, porque cuando lo mastica, esos trocitos, liberamos aromas y los sentimos en la boca. Cuando lo hemos machacado mucho, aparte que liberamos más grasa y es más fácil que se enrancien y tenemos más problemas, esa sensación de masticarlo y de liberar aromas no lo tenemos. Y luego en cuanto a los frutos secos, lo cuento mucho porque nos sorprendió. A ver, pensábamos que el cacahuete no iba a gustar, porque aquí en España el cacahuete lo tenemos identificado como salado, pero sabéis que hay partes del mundo, por ejemplo en Argentina o bueno, los americanos con la mantequilla de cacahuete, que ellos lo tienen identificado con el dulce. Y de hecho nos llevamos la sorpresa de que a alguna persona le gustó mucho el cacahuete porque les recordaba esos productos. Teníamos aquí gente de esas zonas. Pero luego nos llevamos una sorpresa porque gustó mucho la avellana, y eso lo quiero decir, y no sabíamos por qué. Creíamos que iba a gustar más la almendra, que es como muy típico de los turrones o las nueces, y gustó mucho la avellana. Y un chico que estaba probándolo nos dio la clave. Dice, es que esto sabe a chocolate. Fijaros cómo tenemos la cabeza que enseguida se fue a la nocilla. La nocilla que le hemos tomado todos de pequeño y que lleva avellanas, lo tenemos asociado en la cabeza. Y cuando tomas avellanas, ciertos productos dulces y tal, la cabeza se te va al chocolate. Entonces, bueno, lo cuento un poquito como curiosidad, ya que ha salido el tema de los frutos secos y que hemos hablado de ello. Lo que es la pregunta, es una buena alternativa si no lo vas a congelar, sí, si no lo vas a usar directamente. Luego nos proporciona unas proporciones para terminar preguntando por la espelta. En trigo apunta 1/4, en garbanzo 1/8 y pregunta a esta persona, ¿y en espelta? Es que no entiendo lo que es 1/4 del trigo o 1/8 en garbanzo. Lo ha formulado así y yo no estoy viendo el chat para dar más detalles. Trigo más 1/4, garbanzo más 1/8 y en espelta, yo creo que igual se refiere a la proporción de frutos secos en la mezcla con harina de trigo, de garbanzo o espelta. Si puede ponerla en el chat la pregunta de otra manera, yo tal como me lo dices no la entiendo. Vale, pues mientras esta persona la reformula en el chat, Javier de Segovia me la tiene que enviar, sigue preguntando este mismo interlocutor. Por último, al hacer masa madre con espelta, si te descuidas, saca hongo, mientras que una V300 de trigo con el mismo proceso sigue estable. Siempre lo rechazo, pero ¿es peligroso como si fuese centeno? Ella pregunta que si está haciendo bien en rechazarlo o no. Vale, a ver, todo lo que tenga microorganismos hay que rechazarlo, todo. Cuando no es el centeno lo que tiene es cornezuelo, ¿vale? Que puede ser un alucinógeno. Además, no... A ver, el centeno, el cornezuelo son como unas incrustaciones, forman como una especie... Digo piedrecitas y la gente va a pensar que es otra cosa, pero bueno, son unos trocitos un poco duros, ¿vale? No es el típico moho penicillium que lo vemos crecer y tal, son cosas bastante distintas. El cornezuelo en el centeno pasa bastante desapercibido, pero bueno, en el proceso de limpia del grano se debe eliminar correctamente y bueno, con los cuidados en el cultivo y tal. Sí que es verdad que muchas veces estos productos, estos cereales, va unido lo que es cereal antiguo con ecológico, y como lo hago en ecológico no le doy tratamientos y tengo más riesgo, digamos. A ver, en principio los mohos es un tema obviamente de humedad y es un tema de limpieza en todo el proceso. Y limpio se puede ser muy limpio sin recurrir a ningún tipo de aditivo y muchas cosas, ¿vale? El problema es que muchas veces nos olvidamos. Repito, no es de la gravedad del centeno, pero todo lo que tengamos y veamos que es sucio, eso se debe rechazar, porque siempre hay un peligro. Pensar que cuando hacemos una masa madre ponemos unos microorganismos que vienen de los productos, y si hay microorganismos que son negativos y se imponen en los que nos interesan, nos han estropeado la masa madre y no hacemos nada. Entonces, la solución es trabajar con una espelta o con cualquier otro grano. O sea, los problemas que tiene la espelta los puede tener exactamente el trigo. O sea, la espelta no tiene más problemas porque sea un cereal antiguo, ¿vale? Lo que hay que trabajar es con higiene, como en toda la industria alimentaria. Sí que es verdad que en el mundo de la panadería, como todo va al horno, y en el horno lo matamos todo, muchas veces nos hemos confiado demasiado y no hay que confiarse, ¿vale? Entonces, siempre en la industria alimentaria tenemos que tener mucho cuidado con todos los temas de higiene. Muy bien. A continuación hay una pregunta que realmente son tres, que compara distintos productos: sales, azúcares y vinagres. En las sales nos pregunta
Sal mineral a disolución 246 gramos litro frente a la marina a 55 gramos litro. Uso mi mineral. ¿Qué diferencias hay? Nos pregunta. Vale. Sal mineral frente a sal marina. Vale. En principio, eso hay que probarlo, ¿vale? Menos cantidad de sal, en principio. Lo que vais a tener son los efectos que os decía antes. Si tú le pones menos sal, la masa va a estar un poquito más blanda. Yo creo que a nivel del efecto que tiene antioxidante y en el color no vas a notar demasiadas diferencias entre las dos y con las proporciones que me indicas. Y a nivel del sabor, yo no me atrevo a decirte eso, hay que probar las dos y hay que verlo. En principio, no hay ninguna sal que sea mágica. Ya repito, el origen no hace que esa sal tenga un potencial como saborizante mucho mayor que la otra y se pueda poner mucha menos cantidad. Por lo menos es mi experiencia. La sal marina sí que tiene la ventaja de que suele tener más yodo y bueno, se puede vender un poco por el marketing, pero mi experiencia me dice que muchas veces pensamos en algún producto que es más sano y que podemos poner menos y en la cabeza nos hacemos la idea de que podemos poner menos, ponemos menos y lo tomamos más soso y estamos tan contentos. Me parece muy bien, pero en principio no suele ser lo mismo el sabor si bajamos, sobre todo en esas cantidades, la cantidad de sal. Lo vamos a notar en el sabor del producto. Muy bien. Ahora seguimos con los azúcares. Panela sin refinar frente al azúcar refinado. Vale, pues te digo un poco lo mismo. Aquí ha habido bastante polémica. Bueno, sabéis que estos son modas. Entonces, de repente está la moda del aceite de palma y ya le hemos pasado la del aceite de palma y ahora está la moda del azúcar, ¿vale? Y el azúcar es el enemigo público número uno, que el azúcar no es bueno. No voy a decir que sea bueno, pero es muy curioso que va un poco por modas. Entonces, cuando el azúcar no es bueno, empezamos a inventarnos cosas. Entonces, no le pongo azúcar, pero le pongo miel, o le pongo sirope de arce, o le pongo un sirope de agave, o le pongo no sé qué. Lo importante es que no aparezca la palabra azúcar. Bueno, tenemos que saber que todo eso es azúcar. Y el azúcar es malo, esté solo o no esté solo. Entonces, la alternativa que me has contado al azúcar a nivel de marketing puede funcionar, pero tenemos que ser conscientes que eso es azúcar. Que sí, que aparte de azúcar llevamos ciertos componentes que no son malos, que incluso pueden ser positivos, pero el azúcar lo tenemos, ¿vale? Entonces, yo creo que con el tema del azúcar hay que tener mucho cuidado. Se puede bajar el contenido en azúcar, se puede hacer con mucha facilidad productos sin azúcar, que es la transparencia que tenía puesta. Normalmente el sustituto típico del azúcar que da productos muy parecidos en sabor y en todo el azúcar es el maltitol o algún poliol, pero hay que tener en cuenta que tiene un efecto laxante importante, ¿vale? Si tomamos unas grandes cantidades, sabéis que en los chicles muchas veces pone que si tomamos mucho puede tener un efecto laxante, pues eso es por el xilitol o por los polioles que tiene. Entonces no hay ninguna solución mágica para el azúcar, ¿vale? Poner un producto de este tipo me parece bien. Siempre es un poquito más sano que el azúcar, es verdad. Suele tener un mejor marketing, pero seguimos poniendo azúcar y el azúcar bueno nunca es. Muy bien. ¿Vinagre de sidra o cualquiera? El que más te guste. A nivel nutricional no hay grandes diferencias, al final es acético. Lo que pasa es que, bueno, en función del proceso que hayas seguido para obtenerlo, el vinagre ese tiene unos toques aromáticos ligeramente diferentes, un color distinto, un cierto aroma. Yo creo que aquí el caso más claro es el balsámico de Módena, ¿no? Si alguien ha tomado balsámico de Módena sabe que es mucho más oscuro, que tiene unos sabores un poco distintos. Eso va en función de lo que busques tú con tu producto, a la hora de hacer tu producto, la personalidad que le quieras dar, etcétera. Y luego también del coste, obviamente. El coste siempre hay que tenerlo en cuenta. Entonces, si tú te vas a gastar más dinero en algo, tienes que conseguir un beneficio. Y ese beneficio tienes que intentar trasladárselo al consumidor para que ese consumidor esté dispuesto a pagar más dinero. Puede ser un beneficio organoléptico, puede ser un beneficio por imagen nutricional, puede ser realmente por nutrición, pueden ser porque les recuerda los sabores de la infancia, bueno, pero hay que conseguir un poquito ese beneficio. Muy bien.
¿Para la masa madre es importante la cantidad de oxígeno? En principio, la masa madre tiene una primera fase en la que sí que se oxigena, pero luego se deja muy tranquilita, no hay oxígeno. La masa madre se produce en condiciones de anaerobiosis. La masa madre no la vamos a tocar, quitándolo de los refrescos. Por tanto, sí es importante que no haya oxígeno. Si mezclamos, metemos oxígeno y tal, cambiamos completamente la dinámica de esa masa madre y pueden desarrollarse otros microorganismos que a lo mejor no nos interesan tanto. ¿Añadir más porcentaje de sal en la masa no hace más jugosa la miga debido a que ayuda a retener la humedad? ¿Es bueno subir el porcentaje de sal en verano para evitar un resecado excesivo del pan? ¿O es mejor aditivar la masa con alguna enzima? Vale, a ver, sí que es verdad que la sal retiene un poquito más la humedad. Lo que pasa es que en los panes se producen varios fenómenos. Sí que es verdad que se produce un secado, pero también se produce una redistribución del agua dentro del pan. Yo creo que si lo que podemos subir la sal para que el pan no esté salado, que tire para atrás, no nos va a arreglar mucho, ¿vale? En ese sentido. Y aparte, repito, hay unos acuerdos que sería muy bueno que los intentáramos cumplir con unos límites en el contenido en sal que no deberíamos de sobrepasar. Si queremos darle al pan una cierta jugosidad o una retención de humedad, tenemos otras fórmulas. Tenemos una fórmula que seguramente no es lo que estemos pensando, que es ponerle aceite. Los panes que tienen aceite, el aceite no se evapora y nos da jugosidad. Entiendo que no se quiere un pan con aceite, pero bueno, si no le ponemos aceite, más que una enzima, a ver, la enzima, algunas enzimas, que hablaremos mañana de ello, nos ayudan a que el almidón no retrograde, pero no excesivamente a que no se seque el producto, ¿vale? Para que no se seque tendríamos que recurrir a un hidrocoloide. En pequeñas cantidades, porque si no también nos va a cambiar bastante las características de los panes. ¿Qué parámetros de calidad se le miden a las harinas integrales y otras harinas no trigo, entre comillas? Vale, a las harinas integrales, yo es creo que lo he comentado en la presentación, lo que hacemos es, lo que se suele hacer normalmente, por lo menos en España es lo que yo conozco, es que se hace el análisis alveográfico en la harina blanca y luego se le mezcla el salvado. Y nos basamos en el análisis de la harina blanca. Se le pueden hacer muchas cosas. Bueno, aparte de eso, aparte de la fuerza alveográfica, cuando vamos a hacer un pan, se le puede medir y se le mide el contenido, o sea, si hay problemas de germinación con el índice de caída, se mide que no haya problemas de garrapatillo, es decir, lo que se le mide a una harina blanca prácticamente. En otros países es más típico ver un poco cómo se comportan esas harinas con el farinógrafo o con algún otro equipo. Pero en principio en España lo que se suele hacer es el alveógrafo. Si hablamos de otras harinas, depende de cada harina. La verdad es que se analiza poco. Yo siempre pongo el caso de la harina de arroz y yo siempre le digo a mis alumnos, digo, bueno, si tú vas a una harinera a comprar harina de trigo y llegas allí y dices, quiero harina de trigo, te van a decir que cuál quieres, que tengo 20, que cuál quieres, para qué la quieres. Y si tú vas a una fábrica a comprar harina de arroz, pides harina de arroz y sales con harina de arroz, porque tienen una. O por lo menos tenían una hasta hace 2 días. ¿Vale? ¿Y es lo mismo el arroz de grano corto que el arroz de grano largo? Pues no. ¿Y es lo mismo uno? No. ¿Y es lo mismo grueso que fino? No. ¿Y molido con un molino que otro? No. Pero nunca se le ha dado mucha importancia porque se ponía en pequeñas cantidades, porque no se utilizaba para hacer pan. Lo que sabemos ahora es que es importante, y lo dije el otro día, el tamaño de partícula suele ser muy importante. Y son importantes determinadas cosas que a lo mejor son difíciles de medir, pero una prueba de absorción de agua también te da bastante idea de si esa harina va a ser regular o no regular. Lo ideal sería trabajar con unas variedades más o menos siempre constantes, pues si es arroz de grano corto, si es largo, largo, en el caso del arroz. En el caso del centeno, por ejemplo, que tiene una particularidad distinta, tampoco se le mide mucho aquí en España,
pero si lo que queremos hacer productos con centenos, es muy importante la actividad amilásica. El centeno tiene bastantes más amilasas que el trigo y eso se puede medir. Y es muy importante el contenido en arabinoxilanos, porque esa goma es una fibra influye mucho en la consistencia de la masa, etc. Eso se puede medir, los arabinoxilanos, que es una medida complicada, o se vuelve a poder medir la absorción de agua, que es una medida bastante más sencilla y que sí que está relacionada con el contenido en arabinoxilano. En algunos casos se puede medir almidón dañado, depende. Es una pregunta bastante compleja. Vale, a continuación de la pregunta de parámetros de calidad, a otra persona, o no sé si es la misma, porque no lo estoy viendo, pregunta por las levaduras liofilizadas. No sé si se refiere a los criterios de calidad, a los parámetros, o pregunta específicamente por las levaduras liofilizadas. Pues yo, sinceramente, tengo que decir que desconozco el tema. Lo que yo sé es que las levaduras no se liofilizan, ¿vale? Se secan de otra manera, digamos, con un lecho fluidizado. ¿Se pueden liofilizar? Técnicamente sí. El problema es que el proceso de liofilización es muy caro. Entonces yo quiero pensar que a nivel de investigación puede ser interesante. A nivel de investigación hacemos cosas que son muy caras para asegurarnos regularidad o ciertas cosas y que luego no son aplicables a la realidad. Y cuando lo aplicas a la realidad hay que tener en cuenta los costos y al final tienes que buscar otro tipo de soluciones un poco con la base. Ya repito, yo no conozco levaduras panaderas comerciales liofilizadas, no las conozco, igual las hay y es desconocimiento y pido perdón, pero no las conozco. Las que conozco secas son por otros motivos. Conozco levaduras liofilizadas en el mundo de la investigación o para otros usos, seguramente no en humano, en alimentación humana. A lo mejor en el mundo, en otros mundos o en otros productos sí que los hay, pero tienen que ser productos con más alto valor añadido de lo que tiene el pan, me imagino. Seguimos con harinas. Al utilizar harinas de tubérculos, queda un resabio o restos del sabor propio del tubérculo. ¿Cómo se puede mejorar o corregir ese problema? Para galletas dulces, sin gluten. Vale, esto es prueba y error, ¿vale? Al final sí que es verdad que en una galleta, bueno, primero, si cuando hacemos, no sé, la harina de tubérculos, si es harina o es almidón, y no sé si la hace él o la ha comprado. Si hacemos una harina de tubérculo y la hacemos nosotros, hay que tener mucho cuidado con el tubérculo. El tubérculo, sabéis que como empieza a crecer la raicilla y tal, eso amarga mucho. Entonces, bueno, digamos que el tiempo que pasa desde que cogemos el tubérculo, la variedad del tubérculo, y hay muchas cosas que pueden influir en esos sabores. Si es una harina comercial y salen esos sabores, yo creo que lo mejor es mezclarla con algún otro ingrediente que sea apto para un celíaco y que no tengas ese sabor. La verdad es que en el mercado tenemos una gran variedad. En galletas a mí particularmente me gustan las harinas de maíz blanco, ¿vale? Me gustan bastante. Nosotros hemos hecho galletas con harina de maíz blanco y han gustado más que las de trigo, o sea, más que las de gluten. Es un sabor que encaja bastante bien. Me gustan, para galletas me gustan más que las de arroz. En un bizcocho quizá me gustan más las de arroz, pero para galletas las de maíz blanco me gustan bastante y no dan sabores desagradables. Al revés, dan un sabor que el consumidor lo suele apreciar. Cuando haces pan con harina escaldada, con harinas escaldadas, ¿pierden poder de fermentación? Sí, a ver, en España no es muy habitual hacer pan con harinas escaldadas, en Portugal sí que es habitual, en algunos panes, ahí cambia, sabéis que esos panes son unos panes como más densos, lo que estamos haciendo es aumentar, a ver, al escaldar la harina, obviamente no podemos echar agua hirviendo en la harina si ya tenemos la levadura, porque la mataríamos, la levadura se tiene que poner después, ¿eh? Lo digo para la gente que pueda estar pensando que no conozca la técnica. En principio, digamos que cambia. Esa panificación se parece casi más a una panificación sin gluten, en la cual pensar que al echar harina, agua hirviendo, estamos desnaturalizando las proteínas y estamos afectando esa red de gluten. Pero, por otro lado, estamos incrementando el poder espesante que tienen esas harinas, porque gelificamos parte del almidón,
le estamos dando más consistencia y, repito, eso se puede parecer más al efecto que tienen los hidrocolloides en un pan sin gluten y nos sube por otra cosa, digamos, por un espesor, el gas se expande un poquito y la masa con ese espesor es capaz de expandirse algo, pero nunca como va a ser un pan tradicional, no se consiguen los volúmenes de un pan de trigo. Es otra técnica. Muy bien. La misma persona nos pide algún consejo para hacer pan sin gluten con masa madre. Vale. A ver, el consejo, para hacer pan sin gluten, es que necesitamos una sesión entera, para el pan sin gluten. Vamos a ver, para el pan sin gluten, primero tenemos que conseguir una mezcla que nos convenza de almidones, harinas, etcétera. Necesitamos un sustituto del gluten. Igual que con las harinas, lo mejor son mezclas. No hay ningún sustituto del gluten mágico. El HPMC me da volumen, la goma Santana o el psyllium me dan más jugosidad. Tengo que jugar con 2 o 3 normalmente. Luego, los panes sin gluten suelen quedar muy secos. Agradecen mucho el aceite. Un poquito de aceite en el pan sin gluten va muy bien. Luego le tenemos que poner azúcar porque en el pan, en las harinas y en los almidones sin gluten no se genera ese azúcar que se genera en el trigo de una manera natural, con lo cual tenemos que ayudar con algo de azúcar para la fermentación. Y bueno, todavía podemos hacer alguna cosa más, ¿vale? Lo que me dice ella de masa madre. Ella, no sé quién es. Vale, la masa madre, tener en cuenta, a ver, todas las harinas se pueden fermentar, ¿vale? Y se puede hacer un proceso muy similar al de la masa madre, pero hay que tener en cuenta que los aromas no van a ser iguales que los que conseguimos con una harina de trigo, ¿vale? Serán interesantes, pero nunca van a ser iguales que los de la harina de trigo. Con lo cual tenemos que saber que nos van a dar sabores diferentes. Otras ventajas que tienen las masas madres sí que lo vamos a tener. En el mercado ya hay panes con... No es 100% masa madre, es una cierta proporción. Normalmente el almidón de maíz no se mete mucho ahí, pero las harinas de arroz sí que pueden llevar un proceso similar de fermentación. Hay en el mercado, incluso hay empresas que venden masas madre sin gluten. Masas madre liofilizadas o masas madre de alguna otra manera. Sí que las venden como ingredientes para productos sin gluten. Hay una empresa alemana, concretamente Boker, que es la primera que me suena, igual hay alguna más, que vende esos productos. Por tanto, sí, es una alternativa cuando haces un producto sin gluten, te va a dar un sabor particular y ese sabor, pues como todos, a unas personas les gustará y a otros no. Hay que probarlo y es una alternativa. Muy bien, pues mire, si le parece, profesor, son las 8. Tenemos hoy alguna limitación horaria, como comentamos al principio. Entonces, nos quedaría para mañana pendientes 2 preguntas, que nos comprometemos a responderla. Sí, mañana, si no hay ningún problema y las que quedan, espero que sean gente que también esté mañana. Mañana estamos todo el tiempo que haga falta y las contestamos, las que queden de hoy y las que surjan mañana, si os parece. Una es la de los frutos secos, que su autor, que se llama John, la ha reformulado, pero como está desvinculada con lo que él quería preguntar, le voy a pedir que me la mande al correo electrónico bien enlazada. Y otra es la de los agujeros en la masa. Vale. Que esa la recibimos el primer día en el correo electrónico. Esa mañana la... Esa es una pregunta compleja porque puede influir la harina, puede influir cosas que hemos contado hoy y puede influir cosas que vamos a contar mañana, con lo cual la respondemos al final. Vale, muy bien. Pues entonces, simplemente recordar que esta noche o mañana mandaremos las encuestas de satisfacción, que por favor nos las respondan, porque con ellas nuestras jefas, las que inauguraron las jornadas, valoran si merece la pena seguir o no haciendo este tipo de jornadas, que ya digo por adelantado que sí que merece la pena. Y nada más, esperarles mañana otra vez a las 6. Por la mañana les enviaremos los enlaces, igual que hoy, creo que hoy lo he enviado 2 veces, he hecho 2 pruebas. Y nada, profesor, yo agradecer a Javier desde Segovia y a Diego, que también está en Segovia, en La Matilla, ¿verdad, Diego? Y despida usted la jornada, que es el protagonista. Bueno, pues yo agradecer a vosotros por organizarlo y sobre todo a los asistentes, porque sin gente que estuviera interesado esto no tendría mucho sentido, con lo cual me alegro de que haya tanta asistencia y parece que sois bastante fieles, con lo cual espero que mañana siga el tema interesante y acabemos bien estos 3 días. Vale, muchas gracias a todos y nos vemos mañana.
Hasta luego. Gracias.